Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic a Voltec capítulo 3 Guirche. Entonces, el duelo comienza ahora. Exclamó mientras dejaba caer un pétalo de su varita rosa. Inmediatamente la magia hizo lo suyo y del pétalo surgió una construcción de bronce con una espada roma en la mano. Guirche. Ahora enfrentarás a mis valquirias. Exclamó mientras la construcción metálica avanzaba en su dirección. Drake. Oh hombre, ¿cómo terminé en esto? Exclamó mentalmente mientras veía a la valquiria avanzar hacia él unos 40 o 50 minutos antes. Puff Drake. A ver, ¿por dónde se fue el rubio? Pensó mientras buscaba al rubio con el perfume en la mano. Debido a su búsqueda, se puso a mirar de izquierda a derecha y no vio a la sirvienta pelinegra con la que terminó chocando Drake. Tou. Dijo cayendo hacia atrás, al mirar vio que la bandeja de la sirvienta estaba cayendo, por lo que se tiró al suelo y la atrapó. Todo cayó encima y no en el suelo excepto una taza que logró atrapar con la cola. No metió su cola por la oreja de la taza porque, bueno, el cristal barra piedra siesta. Discúlpeme señor, no veía por dónde ir. Preguntó al no ver a nadie y al mirar hacia abajo tras levantarse vio a un niño pelinegro con partes grises sujetando su bandeja en las manos y una taza en una cola de lo que solo podía haber sido un dragón siesta. Ah, ¿yo? ¿Qué? Fue lo único que pudo articular en su confusión. Drake. Dijo mientras acercaba un poco más la bandeja y la taza a siesta. Oh, muchas gracias, dijo sujetando la bandeja y Drake dejó la taza en la bandeja con cuidado. Drake. Exclamó con cierto orgullo o ánimo. Siesta. ¿Estás perdido, pequeño? Preguntó tras notar su peculiar forma de hablar. Drake. No. Respondió, pero no parecía seguro de si dijo algo mal o bien. Siesta. Oh, está bien, ¿necesitas algo, pequeño? Preguntó al notar que parecía pensativo. Drake. Esto. Exclamó alzando el frasco de perfume. Siesta. Parece de un noble, ¿dónde lo conseguiste? Preguntó tomando el frasco de las manos de Drake. Allí. Dijo señalando el suelo cerca de la mesa de Louise y las otras. Siesta. Ya veo, ¿viste de quién es? Preguntó mirándolo. Drake. Sí. Dijo asintiendo. Siesta. Entonces ¿podrías decirme? Preguntó amablemente Drake. No. Preguntó otra vez algo inseguro de si lo dijo bien. Siesta. Está bien, pero lo viste, ¿verdad? Preguntó nuevamente Drake. Sí. Dijo otra vez con duda. Siesta. ¿Quieres que te ayude a buscarlo? Preguntó aún de forma amable Drake. ¿Sí? Dijo alegre. Siesta. Está bien, vamos, de paso dejaré los pedidos y atenderé a los estudiantes, dijo, ignorando el hecho de que Drake no entendió del todo lo que dijo, y así, ambos se embarcaron en una pequeña búsqueda por el dueño del perfume perdido. Louise y compañía ya habían notado la ausencia de Drake, pero cuando iban a empezar a buscar, lo vieron ayudando a Siesta a servir a los estudiantes. Kirche. ¿No es adorable? Preguntó como si mirara a un gatito o perrito. Tabitha. Tierno, comentó antes de volver a su libro Louise. Sí, es bastante adorable y tierno de ver, pero debo ir por él, dijo levantándose de su asiento mientras sus instintos le decían que debía ir por el pequeño antes de que se metiera en problemas. Mientras Louise se dirigía a Drake, este finalmente encontró al rubio y acompañado de Siesta, como se había presentado un rato después de que empezó a ayudarlo, se dirigió a la mesa del rubio directamente. Drake. Exclamó tratando de llamar la atención de Guirche, pero este ni siquiera lo notó. Drake estaba por jalar de su capa cuando Siesta habló. Siesta. Disculpe mi señor, dijo llamando la atención de Guirche y su mesa. Guirche. ¿Qué necesitas, plebeya? Preguntó con algo de presunción Siesta. Mi pequeño amigo aquí encontró algo que es suyo y lo estábamos buscando para devolverlo, dijo respetuosamente mientras señalaba con una mano a Drake. Guirche. Vaya, pero qué respetuoso de sus partes, devolver el objeto en lugar de conservarlo. Les agradezco su asistencia a los nobles. Su agradecimiento exagerado se detuvo inmediatamente cuando vio el perfume en las manos alzadas de un alegre Drake. Guirche. Eso no es mío, dijo un poco demasiado rápido. Su reacción fue bastante notable y obvia para los que lo rodeaban. Siesta. ¿Está seguro, mi buen señor? Preguntó manteniendo la etiqueta. Guirche. Por supuesto que estoy seguro, criada. Ahora, te solicito retirarte y permitirnos continuar con nuestra agradable conversación. Exclamó demasiado rápido nuevamente Katie. Señor Guirche, ¿no es ese un perfume de Montmorency? Preguntó con pequeñas lágrimas ya formadas en las esquinas de sus ojos marrones. Guirche. No, mi amada Katie, seguramente estos plebeyos me han confundido, ese perfume definitivamente no es mío, dijo nervioso Drake.
No entiendo ni la mitad, pero puedo decir que algo está pasando y que el rubio lo arruinó realmente mal, pensó, y antes de que tratara de hacer que el rubio tome su frasco, alguien se lo arrebató de la mano con poca sino ninguna amabilidad. Drake. Exclamó no muy molesto, pero, bueno, debía aparentar Momorenki. Así que esto no es tuyo, ¿verdad, Girche? Preguntó con notable ira en su voz, además de una dulzura aterradora. Girche. Momorenki. Exclamó alarmado, definitivamente ese no era su día. Drake. Wow, eso fue aterrador, me recordó a la mamá de Kuroka cuando su padre y el viejo hicieron esos chistes, pensó recordando esa sensación momentánea de pánico que se fue tan rápido como llegó. Drake. Esto ya no es mi problema, supongo, pensó, y considerando que el tipo parecía casi burlarse de la criada que conoció hace apenas un momento, decidió que mejor no debían estar allí durante el problema, y así, Drake jaló de la falda a Siesta y le indicó que lo siga con señas simples. Siesta. Pero, Nosot, lo que sea que iba a decirle a Drake fue interrumpido por el fuerte sonido de una cachetada doble. Drake alcanzó a ver cómo ambas chicas cachetearon al rubio a la vez y luego se fueron, la una llorando y la otra enfadada. Drake. Creo que hasta un dragón habría sentido eso, vaya brazos tienen para las cachetadas, pensó con una mueca por el dolor fantasma antes de notar que el rubio los miraba a Siesta y a él con una mirada furiosa. Girche. Ustedes plebeyos, ¿tienen alguna duda de que han causado? Exclamó con furia y vergüenza Siesta. Lo siento, Miese, señor, no era nuestra intención causarle ningún problema, solo queríamos devolverle su pertenencia tal y como se nos enseñó, dijo asustada y temblorosa. Drake no entendió mucho de eso, finalmente entendió cuál fue el problema del rubio, pero no entendía por qué este mismo parecía molesto con ellos por sus propios problemas. ¿Acaso dijo algo que no debió? Girche. Silencio, plebeya, acaban de romper el corazón de dos hermosas flores, deben ser castigados por su insolencia. Exclamó lo más fuerte que pudo, tratando de obtener bastante atención. Drake. ¿Qué? Preguntó confundido Girche. ¿Y tú, sobre todo tú, acaso eres un retrasado? ¿Qué pasa con tu terrible forma de hablar y comportarte? ¿Acaso jamás te educaron? Continuó con su reclamo sin notar a una enojada Louise detrás de él. Louise. Girche. Gritó haciendo que el mencionado de un pequeño brinco al pensar que Momorenki regresó, pero al darse vuelta su expresión cambió a burla. Girche. ¿Qué quieres, Zero? ¿No ves que estoy ocupado? Ahora, si no te importa, este es asunto de un verdadero noble, dijo antes de darse la vuelta listo para seguir con sus reclamos. Louise. Girche, gruñó entre dientes, ese plebeyo al que le estás gritando es mi familiar. Exclamó, aunque le dolió un poco llamar a su pequeño Drake de esa manera. Drake realmente ya había notado el uso seguido de esa palabra, pero no sabía qué significaba del todo, tal vez algo que ver con la familia. Cuando finalmente entendiera el idioma podría escucharla otra vez. Girche. Oh, no me digas que el dragón que convocante durante el ritual se escapó y tuviste que contratar un plebeyo. Y uno retrasado en eso. Exclamó con burla haciendo que varios se rían de Louise. Louise. ¿Por qué tú? Él no es retrasado, de hecho, me atrevo a decir que es posiblemente más listo que tú o la mayoría de los presentes, incluso más listo que yo. Exclamó con cierto orgullo Girche. Oh, por favor, Zero, ¿en serio piensas que alguien se creerá eso? Solo escúchalo hablar, es más tonto que una roca y no se parece en absoluto a un dragón recién nacido. Dijo con burla. Louise finalmente tuvo suficiente y con paso firme y un puño temblando de ira se acercó a Drake y sacó su cola de su escondite. Esta se encontraba enrollada en una de sus piernas y el pantalón un poco grande para él la camufló bien. Girche. ¿Qué clase de deformación es esa, Zero? Dijo con cierto tono que ni a Louise ni a Drake les gustó para nada. Louise. Es el dragón y habla así porque literalmente nació durante el ritual y apenas tiene 2 días de vida. Exclamó con las venas de su puño resaltadas por la fuerza con la que lo apretó Girche. Vaya, Zero, sin duda solo tú podías convocar algo tan raro y anormal como tu propia habilidad mágica, exclamó con burla. Siesta todavía estaba allí, asustada y preocupada de que la ira de ambos nobles caiga en ella, sin embargo también estaba intrigada y sorprendida mirando la cola escamosa de Drake. Drake por su parte, bueno, estaba confundido sobre por qué Louise y el rubio, que aparentemente se llamaba Girche, estaban peleando, pero una de las palabras dichas parece entenderse universalmente, el rubio lo estaba insultando. Drake. Si lo estaba haciendo, ¿no?
Creo que me llamo tonto o estúpido, pensó entrecerrando los ojos y gruñendo en voz baja de manera inconsciente. Louise estaba a punto de replicar a ese último insulto cuando Girche levantó una mano frente a ella como si le pidiera que pare. Girche. Bueno, Zero, independientemente de si es verdad o todo un elaborado engaño, ellos dos rompieron el corazón de esas bellas damas y ensuciaron mi honor, por ende, deben ser castigados. Exclamó y la gente, ya sea para molestar a Louise o para seguir con el show, lo apoyo. Louise. No puedes hablar en serio con castigar a esa criada, solo hacía su trabajo y cumplía con lo que se le enseñó desde joven, además, mi familiar es solo un niño, ni siquiera entiende qué está pasando. Espero con la poca paciencia que le quedaba a Girche. Tomaré en cuenta tu opinión sobre mis acciones nobles, cuando seas una noble de verdad. Exclamó con burla Girche. Ahora voy a castigarlos, a menos claro, de que pienses seguir defendiendo a estos dos plebeyos, dijo con burla Louise. Lo que acabas de decir puede ser considerado un desafío a duelo y los duelos están prohibidos, dijo, esperando que eso lo calle de una vez, aunque no tenía expectativas altas sobre eso, Girche. Oh. Gracias por la idea, Zero, y las reglas prohíben duelos entre nobles, pero ellos no son nobles. Dijo con una sonrisa victoriosa. Esto causó que Siesta se ponga pálida y Louise abra mucho los ojos ante la comprensión del plan de Girche. Drake no entendió toda la conversación, pero por la reacción de los pocos que conocía, estaba en problemas, y si la reacción y temblor aún más fuertes de Siesta, quien estaba empezando a llorar en silencio, eran un indicativo, estaban en problemas mucho más feos. Siesta. No, oprimir, no, por favor, susurró mirando a la nada mientras las lágrimas empezaban a caer. Ese noble los va a lastimar mucho, quizás incluso matarlos. Además, incluso si sobrevivía, podrían despedirla o quedar incapacitada, perdería su trabajo y ya no podría ayudar económicamente a su familia en casa. Louise. No puedes hablar en serio. Exclamó horrorizada por la idea de Girche. Si hablo muy en serio, los esperaré en la corte de Vestri en media hora, si no aparecen me aseguraré de que pierdas tu trabajo, y tú, dijo señalando a Drake, que serás mi sirviente por el resto de tu vida. Dijo como un ataque indirecto a Louise, y así, antes de que Louise pudiera siquiera procesar esos términos, se fue, seguido de gran parte de la multitud. Louise podía sentir una gran ira en su interior. Desde joven sus padres le enseñaron a respetar y apreciar a los plebeyos, su sociedad no sería nada sin el gran esfuerzo que estos hacían por ellos, sin ellos, los nobles no serían nada y viceversa, pero, no podía hacer nada en este tema. Podía intentar usar su título como noble, pero no la escucharon ahora, no la escucharían después. Podía decirle a los profesores, decírselo a Colbert, sí, podía hacer eso. El sollozo de Siesta finalmente fue lo suficientemente fuerte como para notarlo, y Louise se sintió mal por la chica. Si su memoria no le fallaba, hace poco empezó a servir en la academia, era más o menos de su edad y siempre estaba sonriendo y realizando un excelente trabajo. Louise. Disculpa, criada, dijo llamando la atención de Siesta, quien dejó de lamentarse un momento para ver qué quería esa noble de ella. Louise. Escucha, sé que esto se ve mal y todo, lo que él hizo me deja ver que no es digno ni de ser llamado noble, pero te ayudaré, ¿está bien? Aún no sé cómo, pero voy a encontrar una forma de ayudarte también. Ahora, necesito hablar con el profesor Colbert, me gustaría que me acompañaras, dijo tendiendo su mano, que fue aceptada por Siesta con un poco de recelo. Siesta. ¿Cuál es el precio de su ayuda, mi señora? Preguntó aparentemente desconfiando de Louise. Louise hizo una pequeña mueca ante eso, no estaba enojada ni podía culpar a la chica, lo que acababa de pasar no fue algo que ayude con la confianza. Louise. Yo no quiero nada, sé que lo que pasó posiblemente acabó con gran parte de tu confianza en los nobles, pero te aseguro que no quiero nada más que ayudarte, y quizás golpear al irresponsable y maleducado de Girche, dijo lo más honestamente que pudo. Pareció ayudar porque Siesta pareció sentirse mejor, no del todo pero era mucho mejor que una desconfianza total. Tras eso, fueron directamente a la oficina de Colbert, lo encontraron trabajando en algo. Drake reconoció esa cosa como algo parecido a un motor pero mucho más simple. Dedujo Colbert. Oh, joven Valiere, me alegra verla, dijo animadamente antes de notar a Siesta y a Drake. Colbert. ¿Quién es su invitada? Preguntó refiriéndose a Siesta. La cola fue suficiente para identificar al otro individuo, aunque su apariencia y tamaño superaron la velocidad que estimó, algo que anotó inmediatamente en su libreta. Louise. Buen día. De igual forma, profesor, ella es una criada de la academia, su nombre es, pido disculpas por mis modales, ¿cuál es tu nombre? Preguntó amablemente Siesta. Mi nombre es Siesta de Tarbes, mi señora, señor, dijo con una pequeña reverencia Louise.
Muchas gracias siesta, verá profesor Colbert, Drake encontró una pertenencia que Girche de Gramont perdió y se decidió a devolver la pertenencia, en el camino recibió ayuda de esta doncella, al parecer el objeto hizo que se revele que Girche era un mujeriego infiel y ahora quiere retar a duelo a siesta y a Drake para defender su honor herido, trate de hacerlo entrar en razón pero no me fue posible dijo apenada Colbert. ¿Es esto verdad? Preguntó con un ceño fruncido y el asentimiento de Louise y si ésta lo hizo profundizarse aún más Colbert. A veces me preguntó si no soy un buen maestro en cuanto a cómo se debe comportar un noble se trata dijo decepcionado siesta. Entonces, ¿puede hacer algo al respecto mi señor? Preguntó respetuosamente Colbert. Desgraciadamente en las reglas no prohíben duelos entre nobles y plebeyos, pero estoy seguro de que el director puede solucionarlo ofreció el erudito Louise. Ya veo, gracias profesor, oh, es verdad. Dijo recordando algo que quería preguntarle a Colbert Louise. Me gustaría pedirle que le lance un hechizo traductor a Drake, no es muy probable pero quizás los suyos hablan otro idioma y no es capaz de hablar el nuestro aún debido a esto, quizás simplemente no aprende del todo pero prefiero estar segura dijo mirando a Drake, que de hecho ahora era casi de su estatura Colbert. Está bien, es poco probable pero incluso si es baja, sigue siendo una probabilidad dijo elogiando internamente el análisis de Louise rápidamente, Colbert lanzó un pequeño hechizo, Drake pareció notarlo pero después de mirar que Louise no reaccionó, evitó moverse Drake. No creo que me quieran muerto solo ahora, creo, pensó mirando cómo la magia llegaba a él rápidamente y así, espero, la magia chocó con él pero no sintió ningún daño o cambio, de hecho, eso hizo algo en primer lugar o Colbert lo hizo mal. Louise, ¿funcionó? Preguntó curiosa y siesta al igual que Colbert estaban mirando expectantes Drake. Exclamó mirando a Louise sorprendido Louise. ¿Me entiendes? Preguntó mirando a Drake. ¿Sí? Dijo aún confundido, su confusión desapareció cuando reunió 2 y 2, seguramente el hechizo era para entenderlos Louise. Me alegro mucho Drake, entonces, ¿puedes decirme dónde estamos? Preguntó mirándolo Drake. Cuarto de Colbert. Preguntó señalando al mencionado Louise. Es su oficina pero así es Drake, así es. Dijo dándole un abrazo Colbert. Bueno, parece que funcionó dijo feliz, ahora podría responder algunas preguntas que tenía en mente siesta. Disculpe que interrumpa el momento mis señores pero, Girche aún espera en la plaza dijo con un pequeño temblor Louise. Oh, es verdad, debemos hablar con el director de eso dijo recordando eso Drake. Oh cierto, el rubio molesto dijo frunciendo el celo siesta. ¿Qué hace para mantenerte calmado sabiendo que un noble quiere lastimarte con el poder de su magia? Preguntó mirando a Drake Louise. Él ni siquiera entendía qué decíamos, no creo que sepa qué pasó dijo sacudiendo la cabeza Drake. ¿Eso dijo? Preguntó recordando la discusión Drake. Él discutió con Louise dijo antes de mirar a Louise Drake. Y creo que me llamo tonto. Dijo molesto Louise. Bueno, parece que sí entendió algunas cosas dijo, ligeramente sorprendida por lo rápido que Drake estaba captando su idioma antes, era realmente inteligente ¿no? ¿Drake? ¿El director? Preguntó curioso Louise. Es el señor viejo de barba larga dijo brindando una descripción simple Drake. Oh, el mago gris. Dijo aunque luego rió un poquito Louise. ¿No es él? Bueno, no importa pero sí, creo que sí, ahora vamos dijo llevando de la mano a Drake y siesta siguiéndolos y Colbert se quedó solo, anotando toda la información nueva, incluso si no era relevante Colbert. Mago gris, de hecho, parece un título apropiado, al igual que Karin del viento fuerte, Osmond también fue un poderoso mago de tierra y viento en su juventud, creo que aconsejaré el título en mi próximo reporte dijo pensando en ello más como una forma de relajar un poco su mente siempre activa de regreso con Louise y compañía, estos ya habían llegado a la oficina del director Osmond. Me alegra ver la señorita Louise, hola joven siesta y supongo que ese es Drake, ¿no es así? Preguntó mirando la cola del pequeño no tan pequeño, sin duda crecía rápido, realmente rápido Louise. Buenos días director dijo haciendo una reverencia junto a siesta y Drake que solo las imitó siesta. Me alegra saber que recuerda mi nombre señor director dijo un poco mejor, la fama de pervertido del director no era desconocida entre el personal, pero todos sabían que era un buen hombre y que incluso con eso, nunca haría algo para lastimar a ninguna persona, noble o plebeya Osmond. ¿Qué clase de director sería si no recuerdo el nombre de mi propio personal? Además, todos hacen la pequeña visita a esta oficina cuando son contratados y destacas bastante, en el buen sentido jovencita dijo con su común amabilidad Drake. El mago gris es un señor bueno dijo en voz baja pero suficientemente fuerte para que Osmond lo escuche Osmond.
Oh, parece que alguien ya puede comunicarse. Me gusta el título, dijo, aunque lo último era para sí mismo, y su familiar que parecía de acuerdo lo hice. Señor director, quería hablar con usted sobre un problema que surgió con uno de mis compañeros, dijo lista para dar una explicación detallada Osmond. No te molestes, lo he visto todo, no puedo dejarte andar sin vigilancia, no te confundas, no desconfío de ninguno, simplemente, debo cumplir al menos con uno de los protocolos, dijo tranquilo, estaba seguro de que la doncella no diría nada y seguramente no sabía de qué hablaba Siesta. Entonces, ¿puede hacer algo por favor? Preguntó con respeto y algo de prisa Osmond. Me gustaría reprender personalmente al joven Gramont, pero esto no es algo en lo que debo interferir, dijo, preparando la explicación para una desconcertada Louise, un confundido Drake y una asustada Siesta Osmond. Vera, puede que esté mal y esté pidiendo mucho, pero me gustaría saber qué puedes hacer tú, dijo, señalando a Drake que se señaló a sí mismo de forma infantil, y quiero saber si ahora eres capaz de utilizar otros hechizos, dijo señalando a Louise Siesta. ¿Y qué hay de mi director? Preguntó esperando ayuda Osmond. Puedes mantenerte fuera de esto, joven Siesta, aunque, si te interesa, he estado pensando en contratar nuevos guardias para la academia y el pago es bastante bueno, si te tienta lo suficiente, claro está, dijo, aunque no espero realmente una respuesta Siesta. ¿Cuánto oro? Preguntó casi automáticamente, al notarlo, se sonrojó debido a la vergüenza Louise. Pensé que estabas asustada por la idea de enfrentar a un noble, dijo con la ceja alzada Siesta. Lo estoy, pero, mi familia necesita dinero y aunque no sé qué tan útil sería contra un noble, mi abuelo fue un peleador y algo llamado piloto de algún lugar remoto, nunca explicó mucho pero le gustaba enseñarnos, era divertido y mantuvimos sus enseñanzas para conservar su memoria, dijo algo roja ante la tonta imagen mental de sí misma, haciéndole una llave a Girche Osmond. Sin duda una pequeña historia muy interesante, ¿sabes usar algún arma? Preguntó curiosa. Siesta se volvió un poco más roja antes de contestar Siesta. A él, le gustaba usar un sable, está en nuestra granja pero nos enseñó un poco, dijo algo roja. Drake estaba absorbiendo esa información como una esponja, una que no deja notar que hacía, eso sin duda sonaba como un soldado de algún lugar en la década de los 30, 40, suficiente tiempo como para ser alguien de la edad del que podría ser abuelo de Siesta. Esto básicamente fue un no eres el primero aquí, algo que honestamente le hizo sentir mejor, ignorando el hecho de que el abuelo de Siesta nunca se fue. Drake. Increíble, dijo con brillitos en los ojos Drake. ¿Qué es un sable? Preguntó confundido. Esta pregunta hizo sonreír un poco a Siesta, le sacó una pequeña risa a Osmond y le recordó a Louise que tenía mucho que enseñarle a Drake. Louise. Bueno, es una explicación larga, te lo contaré mientras vamos por Girche, ¿cierto? ¿Estás seguro de esto, director? Preguntó mirando al mencionado Osmond. Si las cosas no funcionan apareceré personalmente para darle unas pataditas, dijo de forma un poco menos formal para brindar algo de ánimos, y porque Drake parecía un niño fácil de impresionar. Siesta. Gracias por su apoyo, director, confiaremos en usted entonces, dijo con una alabanza seguida de Louise y nuevamente Drake. ¿Qué estamos haciendo? Preguntó mientras realizaba la alabanza Louise. Luego te explico, dijo antes de salir de la oficina seguida de Drake. Antes de que Siesta siguiera sus pasos, fue detenida por el director Osmond. Joven Siesta, espere un momento, quisiera darle algo, dijo mientras sacaba su varita. Siesta. No podría aceptar un regalo de un noble, mi señor, dijo respetuosamente Osmond. Entonces no es un regalo de un noble, es el regalo de un amigo de la familia Y. Ese es nuestro secreto, ¿está bien? Preguntó con un guiño mientras con su magia de tierra, transmutaba las rocas que solía tener en su oficina para emergencias, en las piezas de un sable finamente hecho que unió con su magia. Siesta. Señor director, dijo mirando impresionada el espectáculo Osmond. Soy un noble y un mago sabio, pero eso no me convierte en una mala persona, joven. Siempre me gustó alentar a las generaciones posteriores a lograr superarse a sí mismos. Estoy seguro de que la joven Valiere lo logrará y el pequeño Drake también. Ahora, tengo fe en que tú también lo lograrás, dijo con un tono orgulloso y amable. Sin duda alguna, desatar el verdadero potencial de los jóvenes y ayudarlos a construir un mejor futuro con ese potencial, es por eso que se volvió un profesor. Con un agradecimiento y alabanza, Siesta se retiró de la oficina de Osmond, donde Stede quedó sentado mientras alimentaba a su familiar con unas semillas. Osmond.
Espero no haberme equivocado con ninguno de ellos, mi viejo amigo, realmente no quiero a ninguno de mis estudiantes y trabajadores en peligro, en especial a los jóvenes, pero, a veces, para lograr grandes cosas, se necesitan grandes riesgos, confío en que ellos superarán esos riesgos y desde el día del ritual de invocación supe que grandes cosas pasarían en el futuro, espero estén preparados para lo que sea que venga, y quizás yo mismo aún esté presente. Hablo mientras, en esa última parte, soltaba una pequeña risa en la corte Vestri, Girche se encontraba presumiendo y fanfarroneando, disfrutando de la atención y la adulación, aunque, en el fondo no había olvidado que tendría que hacer algo para ganar el perdón de su amada Montmorency. Fue entonces que Louise y compañía finalmente llegaron a la corte, tardaron un poco más porque Drake tenía hambre ya que nunca comió el desayuno, pero nada más Girche. Oh, parece que sí vinieron al final, listos para recibir el castigo de un noble. Incluso deberían sentirse honrados. Exclamó con el orgullo muy alto Drake. Ruidoso, dijo con una pequeña mueca Louise. De hecho Drake, es muy ruidoso, dijo mirando a Girche Siesta. Mi señora, ¿está segura de que su participación está permitida? Pregunto mirando a Louise. Sí, esta es una oportunidad de probarme a mí misma, además, esto es personal y no puede negarse, me llamo falsa noble, ¿verdad? Dijo con no poca molestia al recordar esas palabras tan ofensivas Siesta. Si así lo quiere señorita, respondió respetuosamente antes de tomar una postura básica con el sable, también se había cambiado a un pantalón que le pidió prestado a uno de sus compañeros, estos no estaban de acuerdo con ella peleando pero, no dejó espacio para la discusión y aunque no lo dijo, las palabras del director la inspiraron bastante. ¿Drake? ¿Louise? Pregunto en voz baja mirando a Louise. ¿Sí Drake? Pregunto mirando al mencionado Drake. ¿Cómo se pelea? Pregunto puesto que este término era nuevo para el Louise. Oh, olvide eso, dijo preocupada Louise. Verás, tienes que, no sé cómo explicarlo, dijo pensando en cómo explicarle a Drake lo que tenía que hacer, pero no fue necesario porque las runas inmediatamente brillaron y le dieron la indicación de qué hacer, claro que sin contar las runas brillantes, él ya sabía qué hacer. Drake. Oh, ya sé. Ya oí. Se quejó con las runas incluso si no esperaba respuesta alguna Louise. ¿En serio? Pregunto además de tomar nota de las runas Drake. Sí, solo tengo que pegarle. Pregunto señalando a Girche, quien de hecho estaba esperando que terminaran su charla para anunciar el inicio del duelo, al menos en algo es respetuoso Louise. Bueno, sí, pero solo hasta que diga me rindo o no se pueda levantar, pero no lo lastimes mucho. Agregó al pensar bien lo que dijo y cómo podía malinterpretar Drake. Está bien. Dijo alegre Girche. ¿Terminaron? Preguntó y cuando Louise le dio un asentimiento, aunque se notaba molesta, Girche empezó el duelo. Girche. Este duelo comienza oficialmente, soy Girche de Gramont y mi nombre rúnico es el bronce. Exclamó mientras hacía una reverencia y una pose exagerada Louise. Soy Louise François Leblanc de la Valliere, dijo preparando su varita porque, bueno, no tenía nombre rúnico aún. Siesta. Yo, soy Siesta de Tarbes, dijo mientras levantaba un poco más el sable. Tabitha, que se encontraba entre la multitud junto a Girche, notó el ligero temblor en la doncella. Drake. Soy Drake. Dijo y tomó una posición un poco peculiar, parecía preparado para saltar al frente con las manos extendidas como un animal y así es como todo llegó a la situación actual. Girche. Entonces, el duelo comienza ahora. Exclamó mientras dejaba caer un pétalo de su varita rosa. Inmediatamente la magia hizo lo suyo y del pétalo surgió una construcción de bronce con una espada roma en la mano. Girche. Ahora enfrentarás a mis valquirias. Exclamó mientras la construcción metálica avanzaba en dirección a Drake, parecía que Girche lo consideraba el menos peligroso, incluso que Siesta. Drake. Oh hombre, ¿en qué me metí? Exclamó pensó antes de, para sorpresa de todos, que pensaban que iba a recibir el golpe, brincó directamente a la cara de la valquiria y se sujetó a esta con fuerzas. Esto no habría ni siquiera desorientado a la construcción ya que recibe órdenes de Girche, pero con este recuperándose de su pequeña sorpresa inicial de parte de Drake, no le comandó qué hacer. Ahora Louise por su parte estaba aliviada pues realmente temió que eso pudiera lastimar a Drake, no lo había pensado pero quizás si se enojaba o lastimaba, podría reaccionar de una forma digna de un demonio y ahora que le tenía tanto cariño, la idea de que tengan que terminar con su vida la aterraba. Antes de que Girche pudiera recuperarse de la sorpresa y darle una orden a su valquiria, Drake sujetó ambos lados de la cabeza de la valquiria desde el cuello y tiró con fuerza, con un sonido metálico, la cabeza se desprendió del cuerpo y Drake la arrojó a un lado y saltó hacia atrás empujando el cuerpo decapitado de la guerrera de bronce al suelo. Girche. Eso no es nada.
exclamó sorprendido convocando 4 valquirias más, 2 para Drake que pasó a ser su prioridad y las otras 2 para Louise y Siesta Louise. Bien hecho Drake, sigue así. Exclamó alegre, la fuerza física de Drake parecía mayor a la que imaginó Siesta. Es sorprendente. Dijo pero inmediatamente tuvo que bloquear un puñetazo de una valquiria con el lado plano de su nuevo sable. La fuerza detrás del golpe hizo que si ésta tenga que apoyar una rodilla en el suelo para mantenerse estable, el material del que estaban hechas sin duda ayudaba a golpear, no era acero ni hierro pero seguía siendo un metal. Louise por su parte levantó su varita rápidamente en cuanto vio a una valquiria cargar hacia ella con el puño en alto. Louise. Bola de fuego. Exclamó y como de costumbre, para su frustración, una explosión fue lo que ocurrió, sin embargo la explosión dañó la construcción de bronce a la cual ahora le faltaba el brazo derecho y gran parte del hombro junto con parte del rostro. La valquiria avanzó nuevamente con el puño de su brazo restante en alto a pesar del daño. Louise ya estaba conjurando otra bola de fuego pero sabía que no le daría tiempo o si lo lograba la explosión también la afectaría a ella cuando estaba a punto de terminar su cántico y la valquiria golpearla, fue embestida por algo más rápido que la sacó del camino. Louise. ¿Qué fue? Su queja se detuvo al ver que quien la sacó del camino fue Drake, en donde estaba parada hace un momento, el puño de la valquiria había dejado una marca de la cual salían algunas fisuras. Louise. Gracias Drake dijo levantándose junto al mencionado Drake. No te quedes quieta, muévete. Dijo antes de correr en dirección a las 2 valquirias que Girche le asignó. Louise frunció el ceño pero tomó en cuenta el consejo del niño, los nobles no huyen, pero ella no estaba huyendo, solo estaba esquivando o, como lo llamó Drake, moviéndose, para evitar daños innecesarios. La valquiria reanudó su asalto y tal y como aceptó, se hizo a un lado dejando a la valquiria golpear el aire y a falta de parte de su hemisferio derecho la hicieron perder el equilibrio y caer. Esto no fue desaprovechado por Louise quien tomó distancia antes de apuntar a la valquiria directamente con su varita. Louise. Bola de fuego. Exclamó y tal y como esperaba, una explosión estalló en la ubicación de la valquiria, esta vez, gran parte del torso y una pierna habían sido destruidos, la valquiria fue derrotada. Louise sintió que técnicamente era su segundo logro mágico pero no sabía cómo sentirse, al menos no era una inútil, sus explosiones no eran los mejores hechizos pero sin duda eran útiles en batalla, no es que quisiera unirse al ejército o combatir, pero la vida es inesperada, ¿no? En otra parte de la arena improvisada, si ésta seguía esforzándose por mantener su bloqueo, entonces notó que la valquiria preparaba su otra mano para golpear la siesta. No, no lo harás. Dijo dejando de ejercer fuerza en su arma por lo que la valquiria empujó la espada. Sin embargo, no redujo para nada su agarre en el mango y colocó sus pies en una posición de baile. Esto permitió que con el impulso del golpe de la misma valquiria, pudiera girar en su sitio y quedar detrás de su enemigo que ahora se encontraba en el suelo por la repentina falta de resistencia. Usando esta oportunidad que obtuvo, rápidamente clavó el sable en la espalda de la valquiria y con algo de esfuerzo empujó hacia el frente, cortando todo el camino del centro de la espalda hasta la nuca. Siesta. Sin duda alguna el director hizo un gran trabajo en esta hoja, susurró, notando que su sable no solo no perdió filo, sino que fue capaz de cortar el bronce con relativa facilidad. La valquiria se levantó después de eso, pero el corte incluso estaba presente en el lado frontal de la construcción. Siesta, recordando las pocas lecciones de su abuelo, realizó un corte horizontal con todas sus fuerzas y dividió a la valquiria. Debido al corte que ya estaba presente, la valquiria no se dividió en 2, sino en 3 partes. Siesta. Gracias abuelo, susurró apoyando su frente en el lado no afilado de la hoja. Una vez hizo eso, volvió a centrar su atención en Girche y lo que podría hacer pero, volviendo un poco al momento en que Drake dejó a Louise, este corrió directamente a las 2 valquirias y una vez estuvo cerca, se agachó y escabulló por debajo de la valquiria izquierda, una vez detrás de ambas usó su larga y algo ancha cola como maza para golpear las piernas de ambas valquirias en un movimiento giratorio bajo las piernas de ambas fueron dañadas por el golpe de la cola y cuando ambas estaban en el suelo, Drake usó nuevamente su cola, o más específicamente la punta de esta, para aplastar la cabeza de cada una con 2 golpes de maza rápidos. Ese cristal barra piedra no era solo para verse bonito a pesar de lo rápido que despachó a ambas valquirias. Drake se estaba cansando, después del renacimiento estaba agotado, incluso ahora,
2 días después, seguía algo cansado y como no había alcanzado su estado original, su fuerza no magia, no es que haya planeado usarla en esta pelea, mejor guardarse algunos trucos. Birche, viendo que habían eliminado a sus valquirias con relativa facilidad, sacudió su varita una vez más y esta vez convocó a 9, el sudor caía de su rostro y frente, respiraba de forma agitada y sentía que le temblaban las manos, pero no podía rendirse ahora, ya era demasiado tarde para eso. Las valquirias se lanzaron como una ola contra el trío, pero Louise no iba a dejar que lleguen a ellos. Louise. Bola de fuego. Exclamó por tercera vez ese día y como se esperaba, una explosión ocurrió en medio de la oleada de bronce. Sorprendentemente, fue suficiente para dejar fuera de combate a 3 valquirias que se encontraban en el centro del grupo al igual que Girche. Louise ya había gastado demasiado fuerza de voluntad. Puede que no lance muchos hechizos y no sean un éxito, pero las explosiones consumían mucho y en este caso particular fueron muy útiles. Louise. Vamos, una vez más. Susurró, pero las fuerzas le fallaron y estuvo por caer si no fuera porque Siesta que estaba cerca la atrapó y apoyó en su hombro. Louise. Gracias Siesta, realmente necesitaba una mano, dijo respirando de forma agitada Siesta. Deberíamos agradecerle nosotros señorita, derribó a varias y desgastó a más, comentó ayudando a Louise a sentarse en el suelo. Siesta. Pero déjenos el resto a nosotros, dijo mirando cómo Drake esquivaba de forma ágil y hábil los golpes entrantes de las valquirias restantes, que por cierto estaban armadas con espadas o lanzas romas y esta no estaba segura de si podrían vencer a todas, pero si lograba derribar a una o incluso 2 más, podría liberar algo de la presión que estaban ejerciendo sobre Drake, quien no tenía oportunidad de atacar si no quería recibir un golpe. Siesta. Que cada golpe cuente, susurró recordando el dicho de su abuelo, normalmente lo aplicaban a las actividades diarias y lo alteraban para que fuera que cada paso cuente, pero esta vez el original era mejor. Una vez dicho eso, Siesta corrió y rápidamente realizó un corte horizontal que cortó el brazo que le quedaba a una valquiria dañada. Antes de que la misma se recuperara, Siesta le cortó ambas piernas, iba a despachar a otra valquiria manca cuando se vio forzada a retroceder para evitar recibir un golpe de espada y una vez separada del conflicto principal, se vio enfrentando a una valquiria en perfecto estado que sostenía una espada en las manos. Bueno, Girche al menos no quería matar ni herir de gravedad a nadie, las armas no tenían punta ni filo, eran más como garrotes y palos picudos que armas de verdad, pero eso no debía darles confianza. El bronce sigue siendo bronce, duele si te golpea, duele mucho. Siesta. Una más, susurró preparándose para el combate y así fue. Pronto la valquiria realizó otro ataque con su espada que Siesta bloqueó con un pequeño gruñido de esfuerzo. Frenar el puño y la espada de una valquiria eran dos cosas muy diferentes. No tuvo tiempo de estabilizarse y con una patada al estómago, la valquiria la derribó al suelo. Siesta. No puedo caer ahora, exclamó girando en el suelo y esquivando así el pisotón que le hubieran dado levantándose con rapidez. Cortó la pierna que había intentado aplastarla. Una vez hecho eso, fue muy sencillo derribar a la valquiria con un corte ascendente y una vez tocó el suelo, Siesta no perdió el tiempo y eliminó ambos brazos, derrotando efectivamente a otra valquiria. Si hacía cuentas, debían quedar 4 valquirias aún en pie mientras ella tenía su 1 a 1 contra la valquiria. Drake seguía esquivando o desviando golpes, desgraciadamente estaba empezando a realmente cansarse, no sabía cuánta de su fuerza y habilidades originales ya habían vuelto, por lo que prefería evitar todos los golpes de ser posible. Sin embargo, no siempre conseguimos lo que queremos. Una de las valquirias logró sujetar de la cola a Drake y pronto una segunda también lo hizo. Con su cola atrapada no pudo hacerse a un lado y evitar el puñetazo en el rostro que una valquiria, que perdió su arma en la explosión, le dio con el rostro oscurecido y la mirada en el suelo. Nadie podía decir cuál suelo, su sonido era el de un líquido. Louise pensó enojada que lo habían hecho llorar, pero pronto notó que el líquido era rojo oscuro, y luego le siguió otra y luego otra gota. Ella se sintió horrorizada al comprender que pasó. Lo lastimaron a Drake, lastimaron al pequeño Drake. Y entonces escuchó un pequeño gruñido que fue lentamente creciendo en intensidad. Fue fácil de notar debido a que todos se callaron al ver a Drake ser golpeado por primera vez. Drake. Rubio, eso, dolió. Gruñó arrojando un puñetazo directo al rostro de la misma valquiria que lo golpeó a él nuevamente. Todos fueron sorprendidos cuando la valquiria se tambaleó hacia atrás con el rostro aplastado. Su rostro había sido aplastado hasta el punto que el metal se deformó en su nuca. Drake soltó un pequeño quejido por el dolor de golpear la cara de algo hecho de metal, pero por el resto, su mano parecía en buen estado. Drake. Siguiente.
Gruñó arrojando un golpe con su codo a una de las valquirias que sujetaban su cola. El golpe impactó en el hombro de la valquiria y la empujó un poco. El daño fue similar al de la que había golpeado primero, pero el área dañada era el hombro. Aprovechando que ya no había tanta resistencia, movió rápidamente y con fuerza su cola y arrojó a la valquiria que la sujetaba a un lado mientras se giraba para golpear a la otra valquiria que tenía enfrente. Recibió un golpe de espada en un costado, sintió algo crujir un poco pero sabía que nada se rompió. Incluso si dolía mucho el golpe también lo derribó sobre su costado, pero aprovechó el impulso de la caída para girar y ponerse de pie una vez más. La valquiria regresó lista para darle un golpe descendente. Su espada estaba sobre su cabeza y ya la estaba bajando cuando la cola de Drake le atravesó el pecho y la arrojó a un lado. La valquiria que arrojó estaba regresando. Al parecer el sacudo fue bastante fuerte. Si la falta de su brazo derecho era una seguir peleando, por lo que se estaba preparando para recibir el golpe, pero nunca llegó. Con un estallido mucho más pequeño que los anteriores, las dos piernas de la valquiria fueron destruidas y cayó al suelo. Empezó a arrastrarse con su brazo restante, pero Drake usó su cola maza para aplastarla. Ahora sí que ya se cansó. Puede que no fuera de forma similar, pero Drake ya recordaba las locuras que hacía de pequeño. Esto sin duda era como regresar a ese entonces. Buenos tiempos, buenos y cansados tiempos. Pronto a su lado llegó Louise, que se estaba tambaleando al caminar. La valquiria que quedaba se dirigió a ellos, pero pronto fue atravesada en la cabeza por el sable de siesta, que luego cortó hasta la base, dividiendo a la valquiria en dos mitades de forma vertical. Louise, ¿estás bien, Drake?, preguntó arrodillándose frente a él. Drake: me duele mazo, me duele bastante, dijo haciendo una mueca por el dolor, y ya que tenía que actuar como un infante, dejó que la lagrimita que contuvo saliera. Louise rápidamente lo abrazó, con cuidado de sus costillas, y lo empezó a tranquilizar. Siesta por su parte, tenía los brazos y piernas ardiendo en dolor, sus músculos gritaban en protesta para que soltara el sable y se sentara a respirar. Su estómago tenía un feo moretón por la patada que recibió. Aún así, Siesta se sentía viva, realmente viva, como, más viva que nunca. Probablemente debido a la adrenalina y emoción. Esto dolería cuando eso pase. Girche por su parte ya estaba en el suelo sentado. Puede que se haya burlado hace unos minutos u horas, ni siquiera notó cuánto tiempo pasó, pero ahora tendría que admitir que estaba impresionado. Incluso la Cero luchó y lo hizo usando su propia magia. Girche tenía orgullo, era alguien orgulloso que consideraba que su magia ya era suficientemente fuerte y que no necesitaba nada más, pero ahora mismo se sintió un cobarde, también se sintió débil. Ahora que estaba tomando un respiro y la batalla aparentemente terminó, se puso a pensar en cómo empezó todo el problema. En primer lugar, Girche no quería mentir, no iba a hacerlo, ya no más. La primera verdad que diría a partir de ese instante era que esto fue su culpa. El niño y la criada solo querían ayudarlo, mostraron respeto y bondad al buscarlo para poder devolverle el perfume. Era un perfume de muy buena calidad, no necesitaba ser un noble o amar a Montmorency para saberlo, pero no se lo quedaron para ellos o para venderlo. Incluso con su gran valor económico, decidieron hacer lo correcto y devolverlo, pero su reacción fue una de ira. No era culpa de ellos que lo descubrieran siendo infiel, ellos solo estaban en el momento y lugar equivocados. La culpa realmente fue suya todo el tiempo y se sentía y con su propia magia fallida contra él. No dejó que la criada y su, aparentemente, familiar hicieran todo como él hizo con sus valquirias. Esos tres lucharon, entendía que el familiar lo haría si le ordenan, pero la criada pudo huir o rendirse. En su lugar luchó y venció. Louise no sabe pelear, no sabe hacer magia, pero luchó y venció, incluso si esto sería técnicamente un empate ya que ambos bandos son incapaces de seguir peleando. Él se sentía un perdedor. Quizás ya era esa hora de cambiar para mejor de la que le habló una vez su padre, quizás ya era hora de aprender de sus errores y ser mejor, y sobre todo, ya era hora de pedir perdón. Girche: yo, me rindo, ustedes ganaron este duelo. No, no fue un duelo, ustedes ganaron esta batalla y pido disculpas por todos los problemas que he causado, prometo que voy a acceder a los términos que escojan, dijo agachando la cabeza y soltando su varita como prueba. Para sorpresa y confusión de sus oponentes, la multitud estalló en victorias y festejos. Girche desearía tener esos ánimos, pero tenía mucho que pensar. Incluso la actuación tan valiente de la criada le hizo pensar, le recordó que incluso con todo el poder que tenían los nobles, ellos eran
los valientes que enviaban a morir en la guerra, ellos eran los que luchaban sus batallas, trabajaban sus campos, recogen su basura, limpian sus errores. Le recordó que ellos también son humanos, una lección que jura jamás olvidar, al menos, no de nuevo. Pronto, la multitud que vio el espectáculo se retiró, muchos hablando del duelo y lo que ocurrió en él, algunos hablaban de cómo la doncella fue capaz de pelear, otros hablaban de cómo Louisela con su magia fallida y finalmente estaban los que hablaban de la extraña criatura con forma humana que Louise había convocado en cuestión de minutos. Los únicos presentes eran el trío, Kirche junto a Tabitha y Girche junto a Montmorency, que también presenció el duelo. Girche trató de levantarse de su sitio, pero estaba demasiado cansado para incluso eso. Montmorency, posiblemente porque aún lo ama a pesar de todo, lo ayudó a levantarse. Este solo la miró y luego bajó la mirada con vergüenza, luego miró al trío que lo venció. Girche. Mi amada Montmorency, ¿realmente lo arruiné, no es así? Preguntó viendo que Louise finalmente tranquilizó al niño Montmorency. Así es, Girche, pero ese tono tuyo es nuevo, no pareces molesto tampoco, dijo sin negar la curiosidad que sentía por la reacción de su amado a la derrota. Girche. ¿Y por qué lo estaría, mi amor? Ellos me vencieron con valentía y honor, además, ni siquiera fue justo, no puedo evitar sentirme como un cobarde por mis actos, dijo con una mueca Montmorency. Es la primera vez que te escucho decir algo así o incluso tener esta actitud. ¿Qué te pasó en este duelo? Preguntó algo sorprendida por las palabras de Girche. Girche. Finalmente he abierto los ojos, eso es lo que ha ocurrido, mi amor, dijo mientras, con ayuda de Montmorency, se acercaba al trío. Siesta notó que Girche se acercaba, por lo que acercó su mano a su sable en caso de necesitarlo. Drake, que también lo notó, soltó un pequeño gruñido bajo, entrecerró los ojos y lo miró fijamente. Louise notó sus reacciones y rápidamente localizó a Girche. Louise. ¿Qué deseas, Gramont? Preguntó con cierta hostilidad. Girche no había hecho enemigos nunca, incluso con su actitud, esta hostilidad fue nueva para él y otro recordatorio de sus errores. Girche. Vine a pedir perdón, a los tres, por todo, dijo agachando la cabeza en un esfuerzo por hacer una reverencia sin caer al suelo, sus piernas ya estaban recuperando fuerza. Louise. Una simple disculpa no compensará todos los problemas y dolor que le causaste a Drake y a Siesta, sin contar todo este tiempo de burlas, respondió algo molesta a Girche. Lo sé, pero una disculpa es el primer paso para compensar todo esto y más, dijo mirando a los tres. Siesta. Está bien, yo lo perdono, señor, dijo, y aunque estaba algo alterada, mantuvo la etiqueta. Girche se sintió un poco enfermo al ser tratado por la criada con tanto respeto a pesar de todo lo que había hecho. No sé si crió bien, Drake. Está bien, no te odio, solo duele, dijo haciendo una mueca. Louise lo revisó y su costado tenía un moretón, su cara también tenía un moretón por el golpe que recibió. Louise supuso que incluso si era más fuerte y resistente, no era imparable, si no se hubiera librado del agarre, podrían hacerlo vencido con unos pocos golpes más. Louise. Está bien, Gramont, aceptaré tus disculpas, pero te estaré vigilando y juro que si vuelvo a verte actuar de una manera poco ética, se lo informaré al director. Amenazó, aunque la última vez que le informó al director no tuvo mucha suerte, pero necesitaba decir algo y él no lo sabía. Girche. Me ofendería que no lo hicieras, pensó con algo de gracia, al menos sabía que alguien le pararía los pies si volvía a desviarse del camino. Montmorency. Ahora que ya resolvieron su asunto, debo llevar a Girche a la enfermería, dijo lista para llevar al mencionado Girche. Al contrario, Montmorency, solo estoy cansado, en realidad ellos necesitan ir a la enfermería, prefiero que los ayudemos primero, dijo cordialmente Louise. No conf, Drake. Gracias, realmente me ayudaría y creo que a ella también, dijo, señalando a Siesta mientras su rostro trataba de contener una mueca de dolor. Puede que prefiera permanecer callado en los asuntos sociales, pero no iba a perder la oportunidad de que Siesta reciba atención médica, especialmente porque ella era humana y no sana rápidamente, a diferencia de él que pronto se recuperaría. Siesta. Sí, mis brazos y piernas duelen bastante, pero tengo que volver a mis deberes pronto, rechazó de forma respetuosa Louise. Bueno, Drake si fue golpeado, supongo que deberíamos ir, respondió, pero como estaba en el mismo estado que Girche, Drake la ayudó a levantarse. Girche. Está bien entonces, vamos, ofreció. Unos minutos después Drake se encontraba soltando un pequeño quejido de dolor mientras sujetaba en su rostro los hielos en una bolsa que Tabitha le había dado. En cuanto a Louise, Girche. Y entonces tú explotas a todas y la doncella y Drake las terminan, fue realmente increíble, pequeña Louise. Dijo emocionada, la verdad era que incluso si le gustaba molestar a Louise, no podía encontrar una buena forma en este momento y aún estaba emocionada por lo que vio Girche. Claro que no fue una pelea de novela o libro, pero fue sin duda increíble para ser su primera pelea, terminó sonriendo por la ceja temblorosa de Louise.
Claro que solo un bárbaro como tú se emocionaría viendo algo así. Se quejó mientras trataba de ignorar el hecho de que, además de que se sintió ligeramente halagada, había una multitud entera victoriano ese evento por su parte. Drake se excusó para ir al baño y decidió dejar caer la ilusiones para estirar un poco las alas, pero nada pasó. ¿Drake? ¿Eh? Preguntó antes de intentar otra vez y obtener el mismo resultado. Drake. Exclamó alarmado. Decidió revisar si había algo mal con su alma o mente, quizás las runas o algo, pero no encontró nada excepto un detallito del día que tiró la ilusión Drake. Oh, por un momento me asusté, susurró. Tras revisar sus memorias, al parecer, las runas intervinieron cuando lanzó el hechizo y en lugar de una ilusión, se transformó. No es que fuera raro, muchos seres sobrenaturales podían hacer cosas similares y su madre era humana. Cuando cambió por primera vez, el viejo lo tranquilizó y le contó eso, le creyó, pero jamás negara que de hecho, no conoció a su madre ni a su padre. Bien podría ser al revés o incluso falso. Drake. Parece que de todas formas no hay espacio suficiente, dijo mirando el baño en el que se encontraba Louise. Drake, ¿ya sales? Preguntó desde afuera. Drake. Ya voy. Exclamó, no le molestaba hacerle caso y de todas formas le agarró cariño a Louise. Drake salió del baño y al salir encontró a Colbert y a Osmond esperando en la enfermería junto al resto. Osmond. Veo que se encontraba mejor, joven. Drake con su tono tranquilo normal. Drake. Sí, me siento mejor, ya estoy bien, dijo levantando su camisa y revelando que su costado ya había sanado del todo, su rostro también se veía como nuevo. Osmond. Eso es perfecto, me gustaría hablar con ustedes, comentó de forma algo misteriosa. Capítulo 4. Tras decir eso, todos en la habitación le prestaron atención al director, excepto Colbert, que seguramente ya sabía qué pasaba. Louise. Entonces, ¿qué le gustaría decirlo? Saber, director? Preguntó mirando al mencionado Osmond. Mucho, pero primero me gustaría esperar a nuestro último invitado, como si la hubiera convocado con magia. Siesta, que ya estaba de regreso en su uniforme, entró en la enfermería y se inclinó frente a todos. Siesta. ¿Me llamo director? Preguntó tras haber realizado el saludo estándar Osmond. De hecho lo hice, joven. Siesta. Bien, ahora que todos estamos aquí, ya podemos hablar tranquilos, dijo antes de darle una calada a su pipa, pero antes de soltar el humo, la enfermera entró de golpe y sacó su cabeza por la ventana, además de quitarle su pipa. Enfermera. No se fuma en la enfermería. Reprendió y se fue tan rápido como llegó. Osmond. Ya no respetan a los ancianos, susurró antes de toser en su mano para recuperar la seriedad de la conversación. Osmond. Como verán, hoy demostraron que incluso con sus errores y defectos, fueron capaces de afrontar la adversidad, incluso superados en fuerza y número, dijo mirando al trío que luchó. Osmond. Quería felicitarlos, puede que no sea una medalla o recompensa, al fin y al cabo el duelo iba incluso en contra de las reglas, pero fui yo quien dejó que ocurriera de todas formas, por lo que considere que al menos merecían que los felicite personalmente. Sé que hay un futuro brillante para ustedes, dijo de la misma forma inspiradora que si esta ya había escuchado Kirche. El director seguro sabe cómo animar a la gente, ¿no lo creas, Tabitha? Le susurró a su amiga Tabitha. Él sabe, susurró de vuelta sin quitar la mirada de su libro Osmond. Ahora, en otros temas, si esta de Tarbes, no serás una experta ni la mejor en el manejo de un sable, pero demostraste más que suficiente habilidad para que contratarte como una guardia oficial de la academia sea aceptado, pero, ¿aceptas el puesto? Preguntó mirando a la doncella Siesta. Me gustaría aceptarlo, señor director, pero no quiero dejar mi trabajo como sirvienta de la academia, dijo sacudiendo la cabeza Osmond. Oh, no te preocupes, esperaba una respuesta similar y ya tengo un plan de antemano, solo necesitarás cambiar un poco tu uniforme y conseguirte un cinturón para llevar la funda de tu sable. Puedes seguir con tus actividades como sirvienta, pero si es necesario me gustaría que ayudes a proteger nuestra academia. Tu sueldo será el mismo que tendrías si cumplieras ambos trabajos al completo. ¿Qué dices? Ofreció alegre, incluso si no había mucho peligro para la academia, la mitad de los guardias eran mucho menos hábiles que Siesta y a diferencia de ella técnicamente no tenían experiencia en combate. Siesta. Esto es, mucho más de lo que podría pedir, señor director, solo puedo agradecerle por brindarme este puesto, dijo conteniendo una lágrima. Si le pagarán tanto, su familia ya no tendrá casi ningún problema económico y aún podría pasar tiempo con los otros sirvientes. Osmond. Perfecto, la señorita Longueville tendrá su nuevo uniforme listo. Además, también me gustaría hablar con la señorita Valliere y con el joven Drake, mencionó mirando a ambos Colbert. Osmond, ¿estás seguro de que es prudente hablar de esto con todos los aquí presentes? Preguntó refiriéndose a Kirche, Tabitha y Siesta. Osmond. Por supuesto, Colbert, además, ya saben que es un medio dragón, ¿verdad?
Preguntó con cierto tono en la palabra dragón que dejó a Colbert y lo hice captar la idea siesta. ¿Entonces es un medio dragón? Preguntó asombrada mirando a Drake, puede que ya hubiera visto lo que podía hacer y su cola, pero escuchar una confirmación de un hombre tan sabio como el director era mejor. Lo hice. Sí, así es un medio dragón, simplemente no sabemos qué raza de dragón es al que pertenecen sus rasgos, inventó rápidamente Colbert. Así es, incluso sus runas son tan únicas como el puesón del eje. Osmond pisó ligeramente su pie con su bastón haciéndolo callar. Osmond. Son de lejos extrañas, seguimos revisando algunos registros en busca de alguna mención anterior de ellas, comentó rápidamente. Ese acto fue bastante obvio para Tabitha, aunque ella también vio a Drake entrecerrar los ojos con sospecha, la sorprendió ligeramente verlo reaccionar así. Drake. ¿No está diciendo algo?, susurró, pero se aseguró de usar un tono en su voz que fuera similar al de un niño al que no le quieren contar un chisme. Lo hice. Entiendo, director, ¿algo más que le gustaría decir? Preguntó con curiosidad Osmond. De hecho, estoy seguro de que Colbert también quiere saber algunas cosas, dijo mirando al mencionado Colbert. Oh, tiene razón, director, me gustaría preguntarte algo. Drake, ¿dónde aprendiste a hacer todo lo que hiciste en el duelo? Preguntó curioso, ¿podían ser comportamientos naturales, instintos o lo aprendió de alguna forma? Drake. No sé si dice lo que Louise dijo que hiciera, pero creo que sí. Dijo sin entender bien la pregunta Louise. Sí, peleaste, pero, ¿dónde aprendiste a hacerlo? Eso es lo que el profesor Colbert quiere saber, aclaró Drake. Oh, no sé, sentí que era lo que querías que hiciera, así que lo hice. No sabía si lo hice bien, pero lo hice porque eso querías, creo, susurró lo último. Osmond y Colbert entendieron incluso si parecía trabalenguas. Lo hice. ¿Sentiste que era lo que yo quería? Preguntó antes de recordar las runas brillar. Lo hice. Creo que ya sé lo que ocurrió, profesor, dijo, llamando la atención de todos. Lo hice. Cuando íbamos a pelear no sabía cómo explicarle a Drake qué debía hacer, así que pensé que me gustaría que él peleara o encontrar una forma de explicarle. Entonces las runas brillaron y él dijo que sabía qué hacer. Quizás las runas le dan una guía para cumplir con mi voluntad, dijo, haciendo una mueca ante la idea de que Drake hubiera sido tan obediente porque las runas manipulan su joven mente. Eso sería horrible, Colbert. Ya veo, tiene sentido considerando que representan las runas y para qué sirven. Sin embargo, si lo que dijo el joven Drake es verdad, no lo hizo porque le enseñaron o dijeron cómo, fue más como si las runas pudieran influenciar en la zona de su mente que se relaciona con los instintos, por eso estos le hicieron pelear. Necesito más datos en este estudio si quiero llegar a una conclusión, pero de momento es lo mejor que tenemos, dijo, anotando en su libreta a una velocidad impresionante. Lo hice. Entonces estuvo haciendo todo lo que le digo por culpa de las runas, nunca fue por su voluntad. Preguntó con un desagradable sentimiento al sentir que eso era una confirmación para su temor. Osmond. Al contrario, las runas parecen transmitirle tu voluntad o tus deseos, pero el mismo Drake decidió hacerlo. Quizás las runas hubieran ejercido presión en su mente si se hubiera negado o luchaba en contra de tu voluntad, pero el joven Drake estuvo de acuerdo en todo, dijo mientras acariciaba su larga barba. Lo hice. ¿Entonces no lo obligue a nada? Preguntó algo aliviada Drake. No me obligó a hacer nada, yo quería ayudar y hacerlo, porque ella se pondría triste si no lo hago. Dijo dándole un abrazo a Louise. Louise. Gracias, Drake, dijo abrazando al pequeño. La afirmación de Drake la pudo tranquilizar del todo. Kirche. Qué bonita familia, susurró secándose una lágrima inexistente ante la bonita escena, aunque no podía negar que realmente se sentía alegre por Louise. Colbert. También parece que el joven Drake tiene mucha fuerza, ¿verdad? Preguntó sin notar el ambiente porque seguía en su libreta. Drake. Es muy descuidado. Yamato, sepultó y escupió en la tumba de la atmósfera, pensó al escuchar al profesor Siesta. Le arrancó la cabeza de los hombros a una de las valquirias de bronce del señor Gramont, comentó Kirche. Y destruyó a golpes a dos más. Dijo con emoción al recordar la escena. Louise. Y su cola parece pesada y fuerte, también parece ser la parte más resistente de su cuerpo, agregó, recordando que su cola le sirvió más como un arma que como un apéndice de equilibrio, como hacían la mayoría de los animales. Colbert. Muy bien, listo, anoté todo lo que dijeron. Si lo que dicen es cierto, no quiero imaginar su fuerza cuando crezca, dijo anotando en la libreta, y su comentario hizo a Louise recordar ese detalle cierto. Drake crecía muy rápido, ahora mismo ya era más alto que ella. Ouch. Sin embargo, esto también despertó otro pensamiento. Drake seguía creciendo, pero ¿hasta cuándo lo iba a hacer? Louise. ¿Dejaría de hacerlo a una edad específica o seguiría creciendo a toda velocidad hasta envejecer y morir, todo en cuestión de solo unos días o semanas?
Louise no había notado que estos pensamientos los dijo en voz alta y la idea alarmó y espantó a varios. Si ésta sintió que le dolió el corazón al pensar en que el pequeño sería un anciano en solo unos días y moriría, Kirche sintió pena al pensar en el estado en el que la muerte de Drake podría dejar a Louise. Tabitha abrió ligeramente los ojos ante esto pero nada más. Osmond y Colbert por su parte estaban pensando en las posibilidades. Colbert: si me permite decirlo, señorita Valiere, no creo que esto pase. Claro que es una posibilidad pero no creo probable que la raza del joven Drake sea tan fugaz. Si esto fuera así, su raza se habría extinto hace incontables años y la existencia de Drake prueba que aún viven. Al decir la última parte no pudo evitar sentir un escalofrío al saber que técnicamente aseguró la existencia de toda una raza de demonios. Claro, Drake mismo era la prueba pero decirlo de forma tan técnica y segura no fue agradable. Drake. Eso me recuerda a algo, dijo llamando la atención de todos. Louise: ¿en serio? ¿A qué te recuerda? Preguntó esperando alguna respuesta o solución. Drake: no sé que lo oí en algún lugar, creo, pero no sé dónde o qué era, dijo haciendo una mueca. En realidad no le recordó a nada pero ya tenía que empezar a planear cómo encontrar la forma de volver a su mundo. No podía quedarse aquí para siempre. Bueno, sí podía pero no debía. Había quienes lo esperaban en casa, en su mundo, y no podía quedarse a vivir tranquilo aquí que no lo cazaban o temían, del todo al menos. Eso sería una decisión egoísta y no podría vivir consigo mismo, no solo porque nunca fue una mala persona, también era porque realmente quería ver a algunas personas y decirles estoy bien. Sabía que su simple existencia le había impedido dormir bien a más de una persona y no en el mal sentido. Louise: si lo recuerdas dímelo, ¿está bien? Preguntó mirándolo. Drake: está bien, respondió Osmond. Bueno, me gustaría charlar un poco más, pero este anciano tiene trabajo que hacer, comentó despidiéndose. Seguramente su secretaria dejó más papeleo y trámites en su escritorio. No le gustaba pasar horas y horas firmando papeles o autorizando cosas, pero tenía un compromiso con la academia. Colbert: yo también tengo que volver al trabajo, mencionó despidiéndose Kirche. Pero hoy no tenemos clases, respondió con una ceja alzada Drake. Ustedes, dijo mirándola Kirche. ¿A qué te refieres, pequeño? Preguntó sin rastro de la burla o diversión que tenía al hablar con Louise. Drake: no recuerdo bien, pero tú dijiste hoy que los segundos tenían el día libre para conocer a sus familiares. Vi a muchos otros yendo a... dijo pero se detuvo a pensar. Louise: ¿clases? Iban a clases y tienes razón, Drake, solo nosotros tenemos el día libre, el resto de la academia sigue con el horario común, dijo sonriendo mientras miraba a Kirche. Kirche barra Drake. Rayos. Barra, lo considero una victoria. Pensaron respectivamente. El resto del día pasó de forma tranquila y sin más problemas o peleas. Louise estuvo enseñándole a Drake a escribir su lenguaje, porque incluso si el hechizo le permitió entender y hablar, no le enseñó a leer o escribir esa noche. Mientras todos dormían tranquilamente, había alguien que no lo hacía. Louise se encontraba mirando a Drake preocupada. No paraba de moverse y hablar dormido, no entendía las palabras, seguramente de su lengua materna, pero lo más preocupante era el rostro de Drake y las expresiones que hacía: miedo, ira, preocupación, tristeza y de vez en cuando alegría. Ella no sabía qué le pasaba y tampoco entendía, quizás tenía algo que ver con los demonios. La idea de que despierte y actúe como un demonio de verdad se le vino a la mente pero la descartó rápidamente recordando cuando pensó lo mismo durante el duelo y no cambió solo por un golpe. Sí, se enojó y le dolió pero no se volvió salvaje o un asesino, solo un pequeño berrinche, así que estaba bien, pero ahora, parecía tener pesadillas o sueños de algo y ella no sabía de qué, tampoco podía ayudarlo. Intentó despertarlo varias veces pero no funcionó, como si estuviera en trance. Al final Louise se rindió y trató de dormir un poco. Mañana le harían otra visita al profesor Colbert, quizás él sabía algo y obviamente preguntarle a Drake cómo se siente. La mañana siguiente Louise despertó con el ruido de los pájaros. A pesar de no haber dormido muy bien, Louise no se encontraba cansada, y la falta de movimiento y ruido le dijeron que Drake finalmente pudo dormir y de hecho, al mirar a su lado ya no más alto que ella, Drake ya parecía un adolescente, era casi tan alto como Kirche y ella era una de las estudiantes más altas de la academia. Louise. Drake. Drake, despierta, ya es de día y hoy sí tengo clases, dijo mientras lo sacudía. Drake. 5 minutos más, susurró mientras se giraba y enterraba la cara en su almohada. Louise. Drake, levántate ahora mismo o te tírate agua fría, reclamó Drake. Ruidos de dormido. Louise. Drake. Se quejó jalando las cobijas y destapando al mencionado. Este hizo una mueca en su sueño y se retorció tratando de encontrar la cobija. Al estar al filo de la cama, este cayó al suelo y finalmente despertó. Drake. Estoy bien.
exclamó poniéndose de pie casi instantáneamente mientras sus ojos aún trataban de abrirse correctamente. Drake. ¿Eh? Preguntó mirando a su alrededor. Drake. ¿Lo hice? Preguntó mirando en todas direcciones. Lo hice. Aquí abajo. Drake. Dijo con una ceja temblorosa. Drake. Oh, allí estás, dijo mirándola. Lo hice. No importa, vamos, hay que conseguirte ropa nueva, dijo mirando como la ropa que le compro ya no le quedaba e incluso lo apretaba. Drake. Está bien, esto ya no me queda, dijo mientras hacía una mueca de incomodidad al moverse. Tras eso, Drake ayudó a Louise a arreglarse, pero no a vestirse, y ambos salieron de la habitación. Kirche. Buenos días, Valiere, dijo mirando a Louise. Louise. Zerubst saludó antes de que Drake saliera de la habitación detrás de ella y cerrara la puerta. Kirche. Parece que alguien tuvo otro estirón, dijo en un tono divertido, viendo cómo a Drake le costaba moverse. Louise. Sí, ya lo sé, ahora debo conseguir ropa nueva, dijo sobando sus sienes Kirche. Ya no te parece tan fácil criarlo, ¿verdad? Preguntó con diversión Kirche. Pero te doy algo de crédito, cualquiera habría tenido problemas criando a alguien como Drake, agregó. Pronto empezaron su camino a las aulas. En el camino Louise consiguió un cambio de ropa de parte de los sirvientes, que se comportaron de una forma muy amable y respetuosa con ella, o al menos le dieron un trato especial. No entendió muy bien por qué, así que tomó nota de buscar a Siesta más tarde y preguntarle un minuto o dos más tarde y se encontraban entrando al aula. Drake. Aún es algo incómodo, dijo moviendo un poco sus brazos con el traje puesto. Louise. Es el uniforme de los sirvientes de la academia, suelen ir bien vestidos, pero entiendo, la ropa demasiado elegante suele ser incómoda de usar, prefiero vestimentas más cómodas como mi uniforme, le susurró Drake. ¿Siempre usas un uniforme?, dijo de vuelta. Louise iba a responder pero la profesora finalmente llegó, avanzó hasta su escritorio y le dio a todos un saludo y una presentación. Se llamaba señora Chevreuse, una maga de tierra y una maestra nueva, que inmediatamente empezó un repaso general con todos sobre magia de la tierra y también dijo que su elemento es el más importante, algo que Drake escuchó a varios profesores decir mientras pasaban por otras aulas. Parece que el único profesor que no lo dijo fue Colbert, eso le dio unos puntos más en el libro metafórico de Drake. Señora Chevreuse. Veo que todos han convocado increíbles familiares, comentó antes de notar al incómodo Drake. Señora Chevreuse. Y veo que ha convocado a uno muy peculiar, señorita Valiere, agregó alumno. Seguramente solo le pago a un plebeyo para actuar como su familiar y que no la saquen de la academia. Exclamó. Otros, que al igual que él no vieron el duelo, estuvieron de acuerdo con él hasta que la boca se les llenó de arcilla y entonces notaron la cola que comenzó a moverse y raspar el suelo al pasar, suficiente para callarlos. Louise. Como un gato enojado, pensó con una diminuta sonrisa al notar eso. Señora Chevreuse. Deberían aprender algo de modales, como castigo pasarán el resto de la clase con ardilla en la boca, dijo sacudiendo la cabeza. Nadie debía tratar así a otras personas, incluso entre nobles. Señora Chevreuse. Ahora, ya que se burlaron tanto de la joven Valiere, ¿por qué usted no pasa al frente a demostrar el ejemplo de transmutación? Dijo amablemente para animar a Louise. Toda la clase perdió algo de color ante eso. Louise misma se sintió un poco preocupada, pero decidió pasar de todas formas. Ya había probado los hechizos de fuego en el duelo y recordando que el elemento del familiar es el del mago, quizás el suyo era la tierra, es decir, era difícil no ver el cristal, joya o piedra en la cola de Drake. Louise. Puedo hacerlo, susurró antes de recitar el hechizo. Louise. Transmutar, dijo dándole un pequeño toque a la piedra con su varita, pero no ocurrió nada. Varios soltaron un suspiro contenido. Louise por su parte hizo una mueca, era la primera vez que nada pasaba y entonces notó como Drake jalaba a Kirche y Tabitha cerca de él y, para sorpresa suya y de los que alcanzaron a verlo, extendió dos alas algo macabras de su espalda, rompiendo su ropa y cubriendo con ellas al dúo. Antes de que alguien pudiera preguntar o pensar en la razón, la piedra en el escritorio de la profesora estalló sacudiendo toda la torre. El estallido derribó escritorios y mesas, los vidrios del aula estuvieron a punto de estallar, la profesora se encontraba tirada contra la pared. El golpe la noqueó. Louise estaba cubierta de hollín y polvo pero consciente. Las quejas y burlas de sus compañeros no se hicieron esperar, pero a Louise no le importaba. Ella estaba buscando con la mirada a Drake, lo localizó quitándose un escritorio de encima con las alas, además de las mencionadas, él parecía limpio e ileso. También Kirche. Louise sintió vergüenza y decepción de sí misma, no le molestaba las burlas de sus compañeros en este momento, lo que le preocupaba es lo que Drake podría pensar de ella al ver esto. Él seguramente pensó que los hechizos que lanzó en el duelo eran eso y no errores, pero ahora sabría que eran fracasos, todos ellos. Drake
¡Ay, mis alitas! Susurró mientras sacudía un poco las mencionadas, limpiando algo de polvo y ceniza antes de que desaparecieran en su espalda una vez más. Solo una capa de polvo y ceniza cayendo al suelo era prueba de que estuvieron allí en primer lugar. Kirche, ¿tienes alas? Preguntó demasiado sorprendida para reclamarle a Louise Drake. Sí, ¿por qué? Preguntó mientras se sobaba la espalda y miraba a su alrededor. Tabitha. Mitad dragón, señaló, aunque esas alas eran extrañas y sospechosas para ella. Drake. Jefa. Dijo corriendo a Louise una vez la localizó. En el camino hizo a un lado mesas y escritorios sin problema. Drake. ¿Estás bien? Preguntó sujetándola de los hombros. Louise. No lo estoy, soy un fracaso, ¿verdad? Fallo cada hechizo y ahora tú también lo sabes, dijo sintiendo que una lágrima iba a caer. Drake no escuchó bien lo que dijo, por lo que solo sacó sus alas nuevamente para cubrirlos a ambos. Los alumnos salieron y pronto fueron los únicos. Kirche y Tabitha se llevaron a la profesora a la enfermería y Colbert pronto pasó para informar que tendrían que limpiar el aula antes de salir. También tomó nota de las alas de Drake, pero decidió preguntar más tarde mientras limpiaban el lugar. Louise no pudo evitar preguntar algo que notó y que no la dejaba tranquila. Louise. ¿Drake? Preguntó dejando de trapear. Drake. Sí, jefa. Preguntó dejando un escritorio limpio en su lugar con una sola mano. Louise. ¿No te doy vergüenza? Preguntó triste. Drake. No lo haces, me siento feliz de tenerte, dijo mirándola Louise. Pero podría haber tenido a una mejor madre o familia, dijo recordando finalmente que Drake era un nuevo, uno de una especie que razona, incluso si eran demonios, seguramente lo estaban buscando. Drake. Sí, podría haber tenido una mejor familia o madre, comentó seriamente. Esto hizo sentir realmente mal a Louise. Drake. Pero no pediría a nadie más, soy perfectamente feliz contigo como mi familia esta vez, oh carajo. Terminó antes de seguir limpiando otro escritorio mientras esperaba que no notara esa última parte. Louise se sintió mucho mejor al oír eso y tomó nota de avisarle que es importante decir las cosas completas. Estuvo a punto de llorar allí. Louise. Espera, ¿dijiste esta vez? Preguntó deteniéndose nuevamente y mirándolo directamente. Drake. No. Sí, no va a funcionar, pensó nervioso Louise. Sí, sí lo dijiste, ¿a qué te referías con eso? Además, has estado algo decaído todo el día y no creo que solo sea por tu ropa, como tu familia me preocupo por ti, así que vas a decirme qué te pasa ahora mismo. Exigió Drake. Eso sonó como algo que la madre de Kuroka diría, parece que en serio se tomó a pecho esto de criarme, ¿me alegro o preocupo? Se preguntó a sí mismo Drake. Bueno, anoche tuve un sueño, dijo y de forma inconsciente reprodujo cierta melodía en piano dentro de su mente. Louise. ¿Y de qué trató tu dueño? ¿Qué ocurrió en él? Preguntó recordando lo que pasó con Drake anoche. Drake. Soñé con una vida que no era mía, pero era mía a la vez, explicó Louise. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó con toda su atención en el Drake. Un mundo extraño, una luna, seres, ¿cómo los llamó el otro yo? ¿Sobrenaturales? En ese lugar no había magia y los que la tenían y usaban no se mostraban al mundo, parecía haber eventos y cosas que el mundo normal no había visto y se les ocultaba, explicó lo mejor que pudo Louise. Un mundo sin magia, susurró sorprendida Drake. Yo estaba allí, al parecer vivía en un lugar remoto y alejado del mundo, un anciano me cuidaba, creo que algo le pasó a mis padres en esa vida y nunca los conocí, tenía algunos amigos, pocos, una niña que era mayor a mí, solía pasar por mi hogar junto a sus padres y jugábamos juntos, me dijo que si algo me pasaba siempre podría ir a buscarlos, le prometí que lo haría, continuo mientras discretamente esperaba la reacción de Louise. Entonces, ¿no tenías familia antes? Preguntó curiosa, aunque, ¿cómo era posible en primer lugar? ¿Acaso un demonio muere y otro nace con sus memorias? Drake. No, creo que no, y entonces algo pasó y la gente del pueblo supo que no era normal, pero no me lastimaron, me protegieron de quien lastimó al anciano y entonces ellos los mataron a todos por protegerme, dijo haciendo una mueca al recordar eso, no le gustaba recordarlo en absoluto. Louise. ¿Estás bien? Preguntó sintiendo pena por todo lo que tuvo que ver Drake. No lo sé, pero luego de todo eso, escapé, me fui volando y no paré de volar hasta hacer cruzado la mitad del mundo, entonces me detuve porque ya no podía seguir volando, cansancio, hambre, sed, continuó aunque parecía que se sentía incómodo Louise. Lo lamento tanto, Drake, dijo dándole un abrazo. Drake. No lo lamentes, estoy bien, bueno, no estoy bien pero lo estaré eventualmente, dijo respirando hondo Louise. ¿Y qué pasó después? Le daba miedo que esa vida hubiera acabado por inanición o deshidratación. Drake.
Ellos me alcanzaron, paré un instante en tierra firme y ellos me alcanzaron, estaba tan cerca de este Kioto del que esa amiga mía habló, pero me atraparon justo antes de llegar, dijo, sintiendo algo de enojo al recordarlo Drake. Me defendí, cansado y débil como estaba, me defendí y. Vencí a muchos de ellos, usaban magia y armas extrañas, pero eran humanos, y yo decidió que incluso si lo enojaba, no podía mostrar desprecio por los humanos, había muchas grandes y buenas personas entre ellos, tampoco lo hacía pero hablar mal de ellos podría generalizar y no quería hacerlo Louise. ¿Los mataste verdad? Preguntó y al decirlo, Drake tuvo un ligero temblor Louise. Ya veo, no eres una mala persona por hacerlo si es lo que estás pensando, estabas asustado y solo querías protegerte, no les hiciste nada malo y ellos te hicieron todo eso, tú eres una buena persona Drake terminó, dándole un abrazo a la persona ahora mucho más alta que ella Drake. Yo no quería hacerlo, pero no podía hacer nada más, ellos cortaron mis alas y lastimaron mis piernas, ya no podía correr o volar así que luché y perdí, ellos me mataron y. Y lo que quedaba de mi cuerpo lentamente fue cambiando, mezclándose y reformando de una forma horrible, entonces dispararon un enorme haz de luz, hubo un brillo verde antes de que me tocara Y. Y entonces, se detuvo al final Louise. ¿Y entonces? Pregunto mirándolo Drake. Y entonces nací, y te miré por primera vez terminó mientras agachaba la mirada para poder observarla Louise sintió un agujero en su estómago al oír toda la historia, Drake parecía ser un demonio sin duda alguna, incluso antes de llegar, pero en su anterior vida y en esta fue una buena persona, no entendía ni cómo fueron capaces de encontrarlo Drake. Louise, ¿qué soy? Pregunto mirándola Louise. ¿Eh? Preguntó abriendo mucho los ojos, era obvio que él lo aprendería de estas memorias, hasta ahora todos lo llaman medio dragón pero él lo vio todo, ¿verdad? Drake. ¿Qué soy? Me llamaron medio dragón, pero el yo antiguo, él parecía un monstruo, un demonio igual a aquellos de los que leí en tus libros dijo mientras se sentaba abatido en una mesa Louise. Tranquilo Drake, no eres un monstruo dijo acariciando su espalda Drake. No negaste que soy un demonio, susurró alarmando a Louise. Tú no eres un demonio dijo antes de abrazarlo Drake. Y tienes razón, soy un drago oscuro, comentó devolviendo el abrazo Louise. ¿Un drago? Pregunto mirándolo Drake. En mis memorias, el viejo me enseñó, los dracos son parientes de los dragones, pero los dracos oscuros son parientes lejanos de los demonios, a diferencia de ellos no son malignos y les gustaba proteger a otros, aunque en sí mismos son la cruza entre un dragón o draco con un demonio indicó listo para resumir Louise. ¿Entonces no eres un demonio? Pregunto mirándolo a los ojos Drake. No lo soy, del todo, aunque creo que tengo habilidades similares a las de ellos y al parecer los demonios nos odian, respondió Louise. No importa qué habilidades tengas, no importa si eres un draco, demonio, dragón o ángel, eres y siempre serás Drake, mi familiar y en un futuro miembro de la familia Valiere, aseguró mientras abrazaba nuevamente a Drake. Gracias jefa, realmente te lo agradezco dijo devolviendo el abrazo Louise. Ahora que sabes todo esto, pareces más listo, como si hubieras crecido también en mente dijo mirándolo Drake. Lo hice Louise, lo hice, y en las memorias había tanto que podía aprender comentó mirando a la nada Louise. ¿Dejarás de ser mi hijo? Pregunto mirándolo con no poca preocupación Drake. Me temo que mi infancia acabó hace años y ya soy básicamente un adulto, es difícil pensar en tener una madre ahora y esa faceta infantil que tuve después del renacimiento ya está terminando del todo pero supongo que aún podré dar consejo en algunas cosas, dijo pero su mente volvió a aquellos que dejó atrás Louise. ¿En qué piensas? Preguntó notando su distracción, le dolió ligeramente pero lo entendía, si él hubiera crecido como una persona normal quizás, pero él no era normal Drake. En todos los que deje allá, ¿cómo estarán? Seguramente todos piensen que estoy muerto comentó con una mano en la barbilla Drake. Aunque eso al parecer es medio cierto, agregó Louise. Sí, supongo que sí, pero, si te preocupan tanto los amigos y conocidos que tenías en tu hogar, encontraré la forma de que puedas volver a verlos, te lo prometo como noble y como tu nueva familia. Dijo con determinación en los ojos Drake. Gracias Louise, pero ahora debemos dejar de lamentar o pensar, tenemos que terminar con el salón mencionó colocando la mesa que estaba limpiando Louise. Oh, cierto, el salón comentó antes de recuperar el trapeador siesta. Lo están haciendo bastante bien para ser nobles, bueno, uno de ustedes dijo desde la puerta a Louise. ¿Cuándo llegaste? Exclamó sorprendida dando un pequeño brinco Drake. Lleva allí unos minutos, pero respeto nuestra conversación respondió Louise. ¿No escucho? Preguntó más tranquila Drake.
Escucho todo, lo que no hizo fue interrumpir esta respuesta instantáneamente cambió el ánimo de Louise Siesta. No se preocupe, no diré nada, dijo haciendo un signo de cierre en la boca a Louise. ¿Qué significa eso? Preguntó refiriéndose al signo Drake. Algo que vi en los recuerdos de mi otra vida, ¿dónde lo aprendiste? Pregunto con genuina curiosidad, claro, antes de recordar lo que Siesta mencionó ayer Siesta. Mi abuelo nos enseñó pero nunca nadie lo entiende, comento con ligera vergüenza Louise. Espera, ¿entonces Drake y tu abuelo vienen del mismo lugar? Pregunto curiosa Siesta. Parece posible, pero él no habló de nada relacionado con la magia, aunque una vez un fantasma estuvo rondando por Tarbes y tuvimos que llamar un sacerdote, él mencionó que le recordaba a los yokai, pero nunca dio detalles. Oh, me disculpo por ser descortés, mencionó, notando que al hablar de su abuelo olvidó la etiqueta Louise. No pasa nada, me ha pasado al hablar de mi familia, al menos de la mayoría, cuando se trataba de Eleanor solo le daba un escalofrío Drake. Sí, creo que él veía de mi mundo, Kioto, el lugar al que estuve por llegar antes de morir es el hogar de los yokai, o eso decía Kuroka, mi amiga de la que hablé y también era una yokai, tenía rasgos felinos, cola y orejas, esas cosas mencionó haciendo memoria, realmente había pasado un buen tiempo desde ese entonces Louise. Eso suena bastante extraño, pero tú mismo eres bastante extraño, mencionó tratando de animar el ambiente con una pequeña broma Drake. Bueno, yo no soy una pieza de artillería andante, creo, murmuró la última parte Siesta. De tal palo, tal astilla, bromeó golpeando metafóricamente a los dos Louise barra Drake. ¡Ey! Barra ey. Exclamaron ambos más tarde, el duro terminó de arreglar y limpiar el salón, con algunas indicaciones de Siesta, y fueron directamente a Colbert y Osmond para ponerlos al tanto con todo lo que sabía Drake Osmond. Imaginar que no estamos solos, dijo en voz baja mientras acariciaba su barba Colbert. Una sociedad sin discriminación, en su mayoría al menos y sin castas, murmuró mientras anotaba furiosamente en su libreta, quería estar seguro de tener cada detalle Osmond. ¿Algo más que les gustaría informar? Pregunto todavía absorbiendo la información, también lo dejo pensando en cierto artefacto de la bóveda de la Academia Louise. No director, creo que eso era todo, dijo aunque miro a Drake para una confirmación Drake. Sí, creo que eso era todo, pero si les interesa, brindaré información más específica de los avances y tecnologías que recuerdo o comprendo. La mención de esto dejó a Colbert algo tambaleante, su imaginación ya funcionando para brindarle incontables ideas y posibilidades. Tras dar un informe se marcharon al patio, al parecer, solo tenían una clase al día, o al menos ese día. Drake estaba confundido con el horario, pero no tenía intención de preguntarlo Louise. ¿Sabes Drake? Estaba pensando en conseguirte un arma, comentó mientras tomaban té Drake. Ya tengo una, pero supongo que como llamarla es una parte a la que no llegue, supongo que con algún sueño futuro lo sabré, respondió pensativo Louise. No mencionaste eso antes, respondió con una ceja alzada Drake. Lo olvidé, no me parecía muy importante, pero lo que sí me parece importante es conseguirte un arma a ti, no puedes depender siempre de la magia para solucionar tus problemas y a veces esquivar no bastará, dijo mirándola Drake. Durante el duelo, tuve que hacerte a un lado o te habrían lastimado bastante y noté que no sabías qué hacer cuando se acercó demasiado, seguramente puedo enseñarte, pero no mucho, explico, bien, era bueno con la espada, pero con una espada casi 3 veces el tamaño de Louise, algo que ella no podría ni levantar, quizás una simple espada a 2 manos bastaría Louise. Pero, soy una noble y los nobles generalmente no usan armas, les basta con sus hechizos y poderosa magia, creo que veo el problema, dijo algo apenada del por qué era necesario Drake. ¿Ves? Además, nos dará algo de tiempo para convivir, sin embargo, que ahora seas mi familia no me hará ser más amable con el entrenamiento, si algo me enseñó mi otra vida es que la vida no es amable con nadie y nunca espera, advirtió, para desgracia de Louise. Bien, aprenderé a usar una espada, podremos comprar una mañana, es el día del vacío y es un día libre, indicó mientras miraba su té Drake. ¿Apenas has tenido clases esta semana, Preguntó en broma Siesta. Así es, parece que los segundos años tuvieron una semana bastante libre, supongo que el horario se restablecerá la semana que viene, comentó acercándose con un plato de galletas Louise. Buen día Siesta, saludó bebiendo su té Drake. Yo. Saludo mientras levantaba la mano Louise. Deberías ser un poco más formal, serás miembro de una familia noble y debemos mantener la etiqueta, regaño mirándolo Drake. Pero si esta es una amiga y somos los únicos en esta área del patio, justificó Siesta. Realmente no tengo ningún problema con su forma de hablar cerca de mi señorita y me alegra saber que soy considerada una amiga, respondió mientras colocaba la tetera vacía en su bandeja Drake.
Suerte siesta, despidió antes de probar las galletas Louise. Que tengas un buen día, despidió de forma más elegante. Con eso siesta se despidió y los dos quedaron nuevamente solos, aunque no por mucho tiempo. Kirche. Entonces, pequeña Louise, escuchamos su plan de ir de compras. Estoy segura de que no hay ningún problema si decidimos ir con ustedes, ¿verdad? Preguntó divertida, básicamente invitándose a sí misma Louise. Zerbst, no necesito de ti molestando en todo el camino, reclamó mirándola a Kirche. Vamos, además, si quieres ir y volver antes del anochecer tendrás que ir rápido, ¿qué mejor que un dragón de viento para eso? Preguntó mientras señalaba a Silpit, que permanecía detrás de ellos mirando fijamente a Drake. Pregunta, dijo alzando la mano Kirche / Louise. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Respondieron respectivamente Drake. No a ustedes, a ella, sin ofender por supuesto, corrigió señalando a Tabitha. ¿Sí? Preguntó mirándolo Drake. ¿Niño o niña? La pregunta fue hecha y aunque Louise y Kirche no lo captaron, Tabitha sí. Tabitha. Niña, respondió antes de seguir leyendo Drake. Si me disculpan, dijo antes de concentrarse todo lo que pudo en el ser frente a él. No sabía si funcionaría, pero nunca lo sabría si no intentaba, ¿no? Silpit se movió ligeramente incómoda en su lugar mientras Drake la miraba directamente y con el ceño fruncido. Louise, ¿estás enojado con la dragona? Preguntó con la ceja alzada Drake. No, pero el yo pasado habló con un dragón, quiero ver si en esta vida también puedo hacerlo, respondió mientras mantenía su concentración Drake. No, soltó rindiéndose Drake. Casi me causó una embolia, murmuró con una mueca por el dolor de cabeza Louise. ¿Había dragones en tu viejo mundo? Preguntó interesada Drake. Algunos, pero solo conocí uno, ni siquiera era uno de los muchos dragones de las historias y cuentos, solo era uno normal sin nombre, al menos sin un nombre que mi mente pudiera traducir, explicó Tabitha. ¿Otro mundo, antigua vida? Preguntó consecutivamente Louise. Drake. Se quejó al finalmente notar que soltaron todo Drake. Ops, murmuró mirando a Kirche y Tabitha. A la mañana siguiente Louise se levantó y nuevamente no encontró a Drake durmiendo. Al buscar por la habitación, la sorprendió lo que vio en la misma esquiva que aquella mañana. Drake se encontraba sentado con la espalda apoyada en la pared. En lugar de su ropa usaba una manta para cubrirse y sobre todo, era grande, era muy grande. Louise. ¿Drake? Preguntó tratando de ver si seguía soñando o era la realidad. Drake. Buenos días Louise, respondió mirándola Louise. ¿Qué pasó con tu ropa? Preguntó aunque la respuesta era bastante obvia. Drake. ¿Olvidé mencionar que era muy grande? Preguntó con una sonrisa nerviosa. En realidad, había alcanzado el 1,93 m, afortunadamente no crecería más de momento, ya se veía como cuando murió, es decir, de 19, al menos en su perspectiva. Louise. Sí, lo hiciste, respondió sobando su frente Louise. ¿Qué haré contigo? Preguntó a nadie en particular antes de ayudar a Drake a hacer una túnica improvisada con la gran manta. Drake. Afortunadamente esto me cubre del todo, dijo mientras su cola se movía. Louise. Casi todo, corrigió Louise. Ahora tengo otra razón para ir de compras, comentó mientras salían de la habitación. Una vez Louise se arregló, claro está, y se encontraron con Kirche como de costumbre. Kirche. Buen día, pequeño, por Brimir. Exclamó sorprendida mirando al Goliat de una persona que seguía a Louise. Drake. Buenos días a ti también, Kirche saludó, ya que, aunque Louise y Kirche parecían no llevarse muy bien, no había problema con el Kirche. Si vas a seguir creciendo así, dudo que cualquier sastre sea capaz de hacer algo por tu vestimenta, aseguró en broma Drake. Sí, sobre eso, eres la más popular de la academia, ¿sabes de un buen sastre que pueda hacer algo por mí? Preguntó señalando su vestimenta. Louise no pediría ayuda de Zerbst, pero ahora mismo realmente la necesitaban. Kirche. Vaya, parece que finalmente requieres de mis habilidades, ¿verdad? Preguntó mirando a Louise. Louise. Tus sucias habilidades, no Zerbst, tus conocimientos, en sastrería específico por precaución. Kirche. Bueno, ¿cuándo partimos? Preguntó mirando a Louise. Louise. ¿qué tal en 10 minutos? Preguntó mirando a la alemana Kirche. Está bien, le diré a Tabitha, comentó antes de girarse y toparse de frente con cierto bastón. Tabitha. Ya escuché, respondió, pero desde la charla de ayer no dejaba de estudiar más a Drake, tanto conocimiento, quizás sabía de una cura tal y como se dijo. 10 minutos después los cuatro estaban volando a gran velocidad en dirección a la ciudad, mientras las tres chicas montaban la espalda de Silpit. Drake se mantenía junto al dragón utilizando sus alas. Kirche. Entonces, ayer mencionaste haber cruzado la mitad del mundo volando, ¿qué tan rápido puedes ir? Preguntó mirando a Drake. No lo sé, jamás me paré a contar o averiguarlo, ya sabes, si frenaba moría, explicó Tabitha. ¿Sin esfuerzo?
Pregunto señalando a Drake con su bastón. Drake. Sí, no me cuesta casi nada mantenerme al día. Aseguró con entusiasmo Tabitha. Rápido, Silpit cerca del máximo respondió, la dragona estaba volando rápidamente, cerca de su propio límite de velocidad y Drake aún no se estaba esforzando, otro dato a tomar en cuenta. Louise. Los dracos son muy rápidos al parecer. Exclamó en voz alta porque a diferencia de Kirche y Tabitha, ella no acostumbraba ir en el aire. Drake. Así parece, pero estoy seguro de que debe haber cosas mucho más rápidas que yo. Aseguró Kirche. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Por la forma en la que dijiste eso, ¿no suenas como alguien que ha visto cosas más rápidas? Preguntó con curiosidad Drake. En mi mundo hay un dicho, siempre hay un pez más grande, en otras palabras, jamás pienses que alcanzaste la cima y eres el mejor o más fuerte porque siempre habrá alguien que lo sea aún más. Enseño, era un buen dicho. Louise. Un consejo sabio, sabio como un Valiere hecho y derecho. Felicito Kirche. Que no se te suba a la cabeza Valiere, él es adoptado, ¿recuerdas? Preguntó en broma pero, antes de recibir respuesta, recibió un bastón en la cabeza. Tabitha. Grosero, mencionó con ligera desaprobación Kirche. Oh no, te están contagiando el mal humor de Louise. Exclamó y empezó a reír Drake. Esto será un viaje largo, o ya llegamos. Efectivamente habían llegado a una gran ciudad, en los estándares de este mundo al menos aterrizaron fuera de la ciudad y dejaron a Silpid esperando acostado. Drake ocultó sus alas e hizo un gran esfuerzo por ocultar sus cuernos, no sabía por qué pero siempre le fue más difícil que sus alas. Louise. ¿También puedes esconder tu cola? Preguntó Drake. Nope, eso sí que no se va y no es solo porque quiero mantenerla estirada, también es porque nunca pude, no me preguntes, simplemente jamás lo logré, respondió mientras su cola se enrollaba en su cuerpo, difícilmente ocultaba el cristal, pero nada que un poco de magia ilusoria no solucione. Unos minutos después de vagar por las calles de la gran ciudad, más como Drake siendo demasiado grande para no sobresalir pero suficientemente intimidante para que no traten de robarles, y finalmente llegaron al sastre Kirche. Señora Teresa, vengo a hacerle una visita y le traigo clientes nuevos. Exclamó con una voz cantarina una vez dentro Teresa. Kirche, ¿cómo has estado, jovencita? Veo que has cuidado bien mis trabajos, mencionó mirando sus ropas Kirche. Así es, señora, no podría darme el lujo de comprar algo nuevo todos los días y sus telas son de gran calidad, pero además de un pijama nuevo, he venido para que ayude a unos conocidos con algo, dijo mientras señalaba con el pulgar detrás de ella. Era bastante obvio decir que señalaba al enorme Drake. Teresa. Vaya, al fin alguien que sí comió toda la sopa. Dijo en broma mirando la estatura de Drake. Drake. Gracias, supongo. Preguntó incómodo y así, le dieron un resumen rápido del problema. Teresa. ¿Nada le queda? Preguntó curiosa Drake. Nada de nada, a no ser que quieran disfrazarme de un orco o troll, bromeó Teresa. Puedo arreglarlo, vuelvan aquí en unas 2 horas, pero necesito tus medidas, respondió Drake. Bueno, no podía ser tan malo, ¿no? Unos minutos después Drake. Solo insisto, ¿era necesario quitarme la bata improvisada tan de repente? Si no fuera por mi cola, susurró muy incómodo Kirche. Me hubiera gustado ver un poco, agregó tratando de imaginar, imaginación que fue interrumpida por Louise. Louise. No vas a hacerte ninguna de tus cochinas fantasías, no mientras pienses en Drake. Amenazó Kirche. ¿Y si pienso en ti? Dijo en broma pero eso causó que tanto Louise como Drake se alejen unos pasos de ella. Tabitha no pareció reaccionar, pero eso la dejó, incluso si no entendió por qué, ligeramente molesta Drake. Creo que ya entiendo por qué incómodas tanto a Louise, mencionó. Kirche actuó exageradamente ofendida ante esto y Louise solo dio su aprobación. A Tabitha no le importó. Unos minutos después encontraron una tienda de armas, parecía que el lugar se caería a pedazos, no resaltaba mucho y el tipo en la barra tenía cara de rata. Drake. Como guerrero ocasional pero relativamente habilidoso, ver tantas armas en estados tan pésimos y terribles lo hizo encogerse un poco. Rat. Pasen, no hay nada ilegal por aquí, este es un establecimiento completamente legal, sí. Exclamó nervioso Drake. Es el peor mentiroso que he conocido, pero quién sabe, la basura de unos es el tesoro de otros, comentó mirando el lugar Louise. Estamos buscando un arma, explicó, pero casi todos menos Poker Face la miraron directamente. Drake. Sabes cuánto te quiero, pero, gracias por la información, capitana. Obvio, respondió sacándole una diminuta risa a Kirche. Louise solo se puso algo roja por la vergüenza. Rat. Últimamente los nobles están armando a sus sirvientes y guardias. Fouquet, la tierra desmoronada ha asaltado numerosas casas nobles recientemente, explicó más como método de marketing que amabilidad Kirche. Suena problemático, ¿tiene algún arma digna de nosotros?
Preguntó mientras preparaba sus habilidades en el regateo. Unos 2 minutos después Rat fue persuadido por Kirche para venderles una espada a 2 manos de oro con joyas que supuestamente estaba encantada y bendecida por el poder de un famoso y muy poderoso alquimista Drake. Esta cosa es falsa, e incluso si no lo fuera, el oro es terrible para hacer armamento, es más para la decoración, pesa demasiado y es muy frágil, explicó mientras miraba el arma en brazos de Kirche. Oh, ojalá lo hubieras dicho antes, ya pagué por ella, dijo mirando a Drake Rat. Pero está encantada y bendecida, eso le da mucho poder y durabilidad. Aseguró algo preocupado Drake. Oigan, ¿alguna vez les conté que puedo ver las almas de la gente? Preguntó mirando al grupo Louise. ¿No lo mencionaste? ¿Cómo lo haces? Preguntó curiosa sobre cómo era posible y cómo sería experimentarlo Drake. Bueno, todo tiene una ligera esencia llamada alma, incluso las rocas, el paso del tiempo ha hecho que toda la vida a su alrededor les deje pequeños rastros y fragmentos que con el tiempo se acumulan, creo que así es como cosas como los elementales, o los ens en caso de que sea un árbol, nacen, pero lleva mucho tiempo. Fue una explicación sin duda fascinante y aunque Drake no le agradaba a Rat, este estaba bastante interesado en la información Drake. Entonces sí, todo tiene alma, incluso si no es consciente o está vivo. ¿Saben por qué les digo todo esto? Terminó Kirche. ¿Por qué Louise te pregunto? Rat casi suelta una carcajada por la respuesta y Louise le dio un codazo a Drake. Además de eso, es porque esa espada no tiene ni rastro de un alma, en realidad, está más muerta que una roca, explicó señalando la espada Drake. Ahora, en esta tienda sí hay algo que vale la pena y es el alma antigua que hay en esa esquina en alguna parte, dijo señalando una esquina llena de barriles con armas. Rat sintió un poco de pánico al saber de quién hablaba Tabitha. ¿Alma antigua? Preguntó curiosa Drake. Sí, son las almas de seres u objetos que han existido por tanto tiempo y experimentado tantas cosas que sus almas no dejan de crecer con cada día que pasa. Claro que incluso si sus almas son enormes, en ocasiones ellos mismos están bastante decrépitos, explicó Louise. Increíble, ¿es otra cosa que puede hacer tu gente? Preguntó curiosa Drake. No, me lo enseñó el viejo que me cuido, aunque mi gente sí tenía una fuerte conexión con las almas. Una de las formas de ganar un impulso, incluso si es solo temporal, está absorber el alma de otros seres. Mientras más almas, mejor, está explicando. Le dejo la piel de gallina a todos Drake. Pero a mí nunca me gustó la idea y no tenía razones para hacer eso, por lo que casi nunca era usada. Prefiero simplemente disfrutar de la sensación de vida que todos llevan en su interior. Devorar almas era devorar esa vida que tanto aprecio. Terminó y recibió un manazo de Louise. Que termines tus explicaciones. Se quejó por esta segunda ocasión que pasaba Drake. Si lo siento, en cualquier caso, en alguna parte de esa esquina hay algo con un alma enorme y un alma grande significa poder, indicó señalando más o menos de dónde venía la luz. Al fin te atraparon de forma profesional y mira nada más, también soy alabado. Exclamó una voz chirriando y ronca, como de un anciano, proveniente de uno de los barriles que fue sacudido. Tabitha se acercó al barril y después de una examinación cercana sacó una de las espadas. Era un arma a 2 manos con la hoja realmente oxidada. Drake. ¿Es un arma con alma? Preguntó confundido. Le recordaba a los, ¿cómo se llaman que tenían los humanos en su mundo? Había oído historias sobre estas cosas que tienes en el alma que albergan un alma en sí mismos. En efecto, yo soy el legendario Derflinger. Exclamó con orgullo Drake. Deberías aprender a comprimir tu alma, algo de ese tamaño solo atraerá criaturas malignas y problemas, además de que me estás dejando ciego, dijo antes de reducir la energía mágica en sus ojos y dejar de ver almas. Drake. Mejor, susurró Derf. Jaja. Me encanta el grandote. Exclamó feliz Drake. Gracias, pero ya tengo una espada, y para mi forma de pelear, una espada larga no es suficiente, explicó Derflinger. ¿A quién llamas espada larga? Soy una espada a 2 manos, no una espada larga. Se quejó ofendido Drake. Creo que no notaste mi tamaño, explicó señalándose a sí mismo Derflinger. Oh, eso tiene más sentido, comentó finalmente prestándole atención Derf. Por cierto, eres feísimo, ¿te lo han dicho? Preguntó mirándolo, o algo así Drake. ¿Eh? Preguntó curioso Derf. Sí, es como si un dragón feo hubiera tenido un hijo con un demonio aún más feo. Exclamó antes de reír por su propio chiste Drake. Ya está, regresarlo al barril, le pidió a Tabitha Derf. No, espera, era solo un chiste nada más, por favor, no quiero seguir aquí con ese estúpido. Exclamó y Drake inconscientemente imaginó la espada señalando a Rat. Drake. Bien, pero no vuelvas a llamarme feo, pidió, y ante la promesa de la espada, la compró Rat.
Toma la funda gratis, se calla si lo metes en ella y gratis, porque finalmente alguien se lleva a ese desgraciado, ofreció. Hoy fue un día demasiado raro para su gusto, Louise. Gracias, dijo, pero también tenía un ligero dolor de cabeza Kirche. Hoy fue un buen día, respondió ignorando a Louise Tabitha. Mucho que aprender fue todo lo que dijo mientras continuaba su lectura Drake. Sí, uno de esos días, respondió, antes de que despegaran rumbo a la academia. Obviamente ya salieron de la ciudad y recogieron la ropa antes de emprender vuelo.